Bienvenido y bienvenida a Quedamos Tarde. Ya sabéis, el canal de Twitch que no tiene luces LED, ni luces de neón, ni ninguna mamarrundiada de esas. Nosotros, luces de estudio, concretamente de fotografía, un buen halógeno y a tirar para adelante, como os he hecho toda la vida, como os he hecho desde que hay el audiovisual luz, es electricidad. Una buena perilla ardiendo y así. Y ya lo dijimos que nuestro objetivo es acabar con hogueras, velas, claro, sí, a lo Barry Lyndon. Sí, sí. Ya somos Prime, no, ¿cómo se llama lo que somos? ¿Afiliados, creo? Afiliados. Sí. Si Afiliados. queréis, si gustáis, podéis suscribiros a nuestro canal. Si sois Amazon Prime, no sé si lo sabéis, pero os podéis suscribir de forma gratuita vosotros y vosotras. Pero a nosotros nos dan 2 euros o 3 euros que mira, pues para conseguir ese objetivo de hacer el programa con velas, pues podemos llegar para... Hombre, sí, con una suscripción. Hombre, con muchas suscripciones para comprar muchas velas y para ir iluminar esta mejorando habitación. también todo. Sí. Todas esas cosillas, si queréis y gustáis, no os cuesta a vosotros nada y a nosotros pues nos sirve de ayuda. Y bueno, Quedamos Tarde, ese programa de Twitch en el que no hay luces LED ni luces de neón y en el que traemos un tema muy acotado, muy concreto, y los tres traemos una obra de diferentes disciplinas. De diferentes disciplinas, nunca me sale la palabra diferentes disciplinas. O el programa de hoy, La Gran Manzana, de Big Apple, New York, Nueva York para los amigos. Manzana. Sí. ¿Tú traes? Yo traigo, en teoría, un libro, pero bueno, voy a dar muchas vueltas. Mira, la semana pasada hablamos de los César toros cree que lo sabe. y me caló, es que, te voy a calar. Creo que no, Yo- pero bueno. yo Sí, No sé por dónde... Yo sí lo sé. Yo no lo sé. Yo traigo arquitectura. Arquitectura. Y yo traigo cómic. O sea que fijaos la disparidad de... Bueno, pues desde las 7 artes. Claro. Arquitectura es arte. Está dentro del arte. Sí, claro. Chat, por favor, decidnos todo eso. Sí. Por favor, que no te escuche ningún arquitecto. Que además... Que no te escuche Santiago Calatrava, ¿eh? Hombre, si la danza es un arte, ¿no va a ser arquitectura? Que además está también el debate de si el cómic debería entrar dentro de literatura, ¿no? Como... O sea que también... Se puede polemizar ahí, pero... Bueno, dentro de esta dinámica es verdad, también nosotros tenemos estos pocillos. Vamos a apostar. Ya lo hemos bautizado Pocillo TM, o sea, trademark, C con circulito. Y entonces cada uno tenemos uno y el otro, porque no sabemos qué temas van a traer, o sea, qué obras van a traer nuestros compañeros. Nosotros aquí en directo ponemos lo que pensamos, sabiendo la disciplina. Y aquí en vivo y en directo. Es la parte menos dinámica del programa y a la que tendremos que dar una vuelta porque aquí de repente hay 3 personas escribiendo. No, sí, la vuelta es muy fácil. Traérnoslo ya de caso escrito o antes de empezar. Sí. Vale, pues lo dejamos aquí para que se vea que no tocamos nada ni nada. Porque hacer trampas con esto, la verdad es que es una cosa... ¿Cuál va a ser la dinámica de hoy para ver quién va a empezar? Pues yo he pensado una. A ver. Y es que claro, porque para empezar el orden también intentamos hacer como un ranking, pero siempre dudo en quién es el primero, o sea, quién lo dice, el que más o el que menos. O sea, ¿cómo empezamos? ¿Entiendes lo que te digo? Sí, Plantéalo como quieras. ¿El que más? Claro, porque yo he traído uno. ¿Quién perdió la virginidad primero? Pero entonces ahora dentro de eso, esa mirada de la parejita. Entonces, claro, ¿quién empieza? ¿El que la perdió antes o el que la perdió el Yo último? creo que debería empezar el que la perdió antes. Vale, bueno, pero es que a ver... ¿Sabéis la Sí. fecha? O sea, si es... Sí. Sí, y la hora. De hecho, todavía no... ¿No lo has superado? No. ¿No lo has superado? No, que Yo no estoy todavía no ha muy llegado. Bueno, segura. Chad, ¿quién creéis que fue el primero que perdió la virginidad? ¿Primero o primera que Y es perdió la No virginidad? estoy muy segura de la... Ponedlo, de la- ir Pero es que poniéndolo. además Andrea lleva ventaja porque es 2 años mayor Ah, que bueno, nosotros. claro. Y eso No, era pero no como- estamos hablando de años, estamos solo hablando de la edad que claro, tiene la cada ya uno. está, edad. punto. Vale. Pues yo diría que, no sé, primero de bachiller. No sé cuántos años se tienen, ¿15 años? ¿16? No, Sí, de 16 a 17. 16 a 17. 15 años parece muy poco, ¿eh? Yo, No, Digo, 15 ojo. no era. Ah, yo esa. era segundo de bachiller. O sea que... sí, Pues 16 para 17, o sea, 17 17 para para 18. 18, sí. Yo creo que también fue en primero de bachiller. Adiós. A ver si fue como... No. Sí, no. Hostia. Pero, Al final, es verdad que somos Telecinco, tío. Sí.
No sé. Yo fue en verano de primero para segundo. Ah, vale. Entonces cayó yo. ¿Ganas tú? Pues empieza tú. Sí. Primen, Primera. secund, tercero. Vale. Pues Para quien no lo sepa, el tema de la gran manzana la propuso precisamente uno de los del chat, en Monos a Pila. Que cuando preguntamos que nos propusieran temas para posibles programas, dijo pues la gran manzana. Y nos gustó. Y así lo trajimos. Y podéis proponer temas Exactamente. en el chat. O sea que Sí. para el próximo programa. Y recuerdo que entre nosotros, cuando decidimos que este programa iba a ser de la gran manzana, empezamos a preguntarnos sobre qué era lo que nos atraía de Nueva York, por qué Nueva York es esa ciudad que como que tiene tanta relevancia para el arte, pero también para los negocios, en fin, la importancia de Nueva York en general y también de la figura del neoyorquino, porque no es solo que tú ya por vivir en Nueva York eres neoyorquino. Tú para ser neoyorquino necesitas cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, había un capítulo de ¿Cómo conocía a vuestra madre? Robin como que no se sentía neoyorquina o que decía que sí, no me acuerdo muy bien. Y el resto de amigos le decía que para ser una buena neoyorquina tenía que matar una cucaracha con las manos, quitarle el taxi a alguien que lo necesitara más que ella, llorar en el metro, decir alguna maldición extraña y, por supuesto, haber visto alguna vez a Woody Allen. Woody Allen paseando por ahí. Claro, tomándose... Porque de hecho Porque creo que yo el he capítulo visto. empezaba con que En San Sebastián. llamaban a Barney y le decían que Woody Allen estaba en no sé qué sitio, comiendo o lo que sea. Y ya a raíz ¿Era de Woody todo Allen eso... o era un presentador de Era televisión? Es que ese era el final, que creo que no era Woody Allen y era el presentador. Ah, vale, vale. Uf, es que no, En no me fin, acuerdo. da igual. Spoiler. Esto lo traía un poco como introducción a esa reflexión que nosotros hacíamos y que realmente yo no he estado en Nueva York, Iván tampoco, César tampoco. Yo no puedo responder a Ha esas sentido bien, pero no. O sea, yo no puedo responder a esas preguntas porque no he estado allí. Mentiroso. Mentira. Por eso, Mentira. la obra que traigo hoy creo que sí que puede ofrecer una respuesta, aunque sea un poco subjetiva, de estas preguntas. En el prólogo del cómic del que quiero hablaros, hay una mención, un extracto de un libro de un escritor que se llama Elwyn Brooke White, de su libro Esto es Nueva York, y decía: hay básicamente 3 Nueva York. En primer lugar está la Nueva York de quienes han nacido aquí, que no dan a la ciudad su justo valor y aceptan su tamaño y su agitación como algo natural e inevitable. En segundo lugar está el Nueva York de los trabajadores pendulares, la ciudad devorada cada día y escupida cada noche por las langostas. Y en tercer lugar está el Nueva York de las personas que nacieron en otro lugar y vinieron a Nueva York en busca de algo. De las 3 trémulas ciudades, la mejor es la última, la ciudad del destino final, la ciudad que encarna la meta. Esta tercera ciudad es la responsable de la naturaleza inquieta de Nueva York, de su porte poético, de su dedicación a las artes y de sus logros incomparables. Los que van y vienen a diario les proporcionan el desasosiego de las mareas. Los nativos le imprimen solidez y continuidad, pero los colonizadores le brindan pasión. Y entonces, una de esas colonizadoras es la autora de este cómic. Me voy. Adiós. Es que pesa mucho, no lo podía tener encima. Adiós. ¡Charán! A ver si no rompo nada. A ver, la cámara. Barrios, bloques y basura. Así se llama. Trae. Ah, vale, perdón. Va a poner Apóyalo. mejor. Bueno, te No, iba a pero es decir que va a señalarlo con esta cámara. Opa, que se me cae mi chuleta. Barrios, bloques bloques y basura. De Julia Vaya Wert. pintaza, No sé ¿no? si lo estoy diciendo bien, pero yo lo voy a decir así. Que me perdone si lo pronuncio mal. Oye, qué maravilla. He traído algunas imágenes porque intuía que iba a ser muy complicado enseñarlo in situ. Ahí tiene. Pero bueno, más o menos por la portada os podéis hacer un poco a la idea de cómo es el dibujo.
Ahora después hablaré un poco más sobre el formato del cómic. No sé dónde ponerlo muy bien, porque no sé si interesa que se siga viendo o simplemente lo apartamos y ya está. Bueno, el cómic se publicó en 2017, pero creo que en España la traducción española llegó en 2020, si no me equivoco. Puede que me esté equivocando, pero creo que no. Bueno, voy a hablar un poco de la historia de Julia, porque creo que se entiende mucho mejor la intención que tuvo ella. ¡Se va a caer! Se cayó. Cosas del directo. Mejor no lo apoyéis. Mejor ponerlo normal por ahí, que se vea sin el canto. Y he dicho, por favor, no me lo rompas. Qué bien se apoya aquí, he pensado. Seguro que no se cae, pero me equivocaba. Pues eso, voy a contar un poco su historia, que ella misma lo cuenta en las primeras páginas, para que tú te hagas una idea de quién es ella y por qué tiene ese libro en las manos. Ella no nace en Nueva York, ella es de la costa oeste, de una pequeña localidad del norte de California. Un sitio donde ella misma dice que en el que no se sentía nunca se sintió aceptada allí, no sentía que no encajaba. Después, cuando tenía unos 20 y pocos, se mudó a San Francisco. Dice en el prólogo que allí sí que sentía que encajaba más, pero no fue hasta que se mudó a Nueva York sobre el 2006, que en teoría iba para quedarse un par de años y al final se enamoró y se quedó 10, pero podría haber sido más, que tuvo la sensación de que había encontrado su lugar en el mundo. Que esto me parece también una cosa increíble, porque tener esa sensación con una ciudad o con un lugar, con un pueblo, con lo que sea. Hombre, ¿qué pasa con Olula, por favor? Pues yo creo que no siento tanto apego por los lugares. Siento apego por las vivencias que tengo y por la gente que conozco, pero no tanto con el sitio. Pero porque todavía no has llegado a ese lugar. Ella habla no solo de la gente que haya hecho, ella habla también de la ciudad, de sus edificios, de los adoquines. No, a lo mejor llega a Nueva York y dice de repente, hostia. A lo mejor causa esa impresión. Hay que organizar un viajecito. Me recuerda la serie documental de Martin Scorsese de Fran Lebowitz, ¿no? ¿Cómo se llama? La serie que hay en Netflix. No la he visto. Yo no lo sé. Pues ponérsela, que es precioso. Hombre, todo lo que haga Martin Scorsese. Nuestro Tito Martin. Genuino, también neoyorquino. Vale. Voy a ir citando... Traído, ¿eh? No lo hemos traído, pero es que también quería evitar los evidentes. Ni Woody Allen, ni gente de esa, porque creo que... Ni gente de esa calaña, como la de Woody Allen. No, pero quiero decirte que ellos ya son como genuinos de Nueva York y gente ilustre. Y son cansinos también. Dilo. No, son a mí no me resultan cansinos. Tanto Nueva York ya. Pero bueno, vamos a hablar de cosas Los que hayáis venido buscando a Woody Allen y a Martin Scorsese, no os vais a encontrar con ellos aquí. Bueno, a lo mejor sí. Hablo por mí y por Andrea, creo. Venga, continuemos. Voy a leer algunas partes, ¿vale? Y así vais Sentaste siguiendo. Preferente la semana pasada Seguidme. con lo de leer cosas, ¿eh? Es verdad, cuando estaba Preferente escribiendo negativo. mi chuleta estaba pensando, no sé si va a resultar cansino, pero por favor, dejaros llevar. Acompañadme, por favor, os lo pido. Te acompañamos. ¿Me puedes llevar de la mano? Sí, por favor. Que además va a ser más romántico y más bonito. Mira, romántico, como hemos empezado este podcast con esa maravillosa... A ver si vamos a perder la pregunta. virginidad otra vez. Sí. Vámonos a Nueva York. Venga, necesito mi mano, por favor. Joder, Vale, pues se la decía. cojo al Iván. Y yo la mía, pero... Mis años en Nueva York fueron accidentados. Al principio me dediqué a hacer cómics autobiográficos, como decía Iván, y beber mucho a solas en mi piso. Luego me reformé, dejé los cómics y pasé un par de años explorando, haciendo fotos e investigando sobre edificios abandonados. Y ya os digo, le encanta la historia y le encanta investigar sobre edificios antiguos. Y algunos aparecen en el cómic, pero otros los podéis ver en una página web que tiene ella, que habla sobre la historia de edificios antiguos en Nueva York, que se llama adventurebibleschool.com. Durante los últimos años que viví en la ciudad, dediqué todo mi tiempo a dibujar edificios, investigar, escribir y pasear por los barrios. Siempre me ha gustado dar largos paseos, pero hasta que no me puse a dibujar Nueva York como una obsesa, no la vi realmente, su arquitectura, sus gentes, su historia, ni la amé realmente.
The New Yorker, Harper's Magazine y The New York Times empezaron a publicar mis cómics e ilustraciones sobre la historia de la ciudad y tuve la sensación de que por fin lo había conseguido. Era una neoyorquina de pura cepa. Pero entonces, de la noche a la mañana, todo se desmoronó. Hostia. Y esto lo dice porque en el 2016 ella vivía en un apartamento, en un estudio de 28 metros cuadrados en Greenpoint. Y Sería un apartamento que me gustaba. O sea, después del trabajo de investigación que había hecho sobre edificios de Nueva York, digo yo que se buscaría un estudio. no, pues eso sí lo comenta también en el cómic y dice que buscar piso en Nueva York es lo peor. Es complicadísimo y al final, después de mucho buscar, el que más o menos le gustó, ahí se quedó 10 años. Es lo peor Porque en dijo, Palencia, pues no va a ser lo quiero peor. volver a tener que pasar por esto. Y más una persona como ella, que imagino que siendo autónoma, que no tendría unos ingresos como pueden tener otro tipo de gente, pues Como nosotros. allí, pues sí, es que me sentí muy identificada, la verdad, en ese aspecto. Vale, pues en el 2016 su casero, como estaban subiendo mucho los alquileres, dijo, te desahucio, porque no quieres pagar más, La pues moda. a tomar por culo. Entonces ella tuvo que tomar una decisión, porque no quería irse de Nueva York. Pero estaban pasando cosas en su vida y dijo, mira, pues me voy a ir, con todo el dolor de mi corazón, pero dice, yo no quiero volver a pasar por el infierno que era tener que buscar piso allí, porque dice que a partir de los 2000, la burbuja, bueno, sí, el mercado inmobiliario en Nueva York era un horror, porque subían cada vez más los precios, había superpoblación y cada vez habían edificios más grandes, pero los pisos eran muy pequeños y además súper caros, porque además con la moda esta de la microvivienda, te querían vender pisos por, si es que tengo el dato porque ella lo da, te querían alquilar pisos de entre 25 y 34 metros cuadrados por $3.000 al mes. Y encima te lo vendían como, no, este es un estilo de vida, tú, ¿para qué necesitas tanto Bueno, si espacio? eso lo estamos viendo ahora aquí en España. Sí, sí, totalmente, sí. claro. No es una cosa que realidad al muy final- ajena. Y le ponen nombres bonitos, irradia a todos co-living, sitios. ¿no? Vete Sí. con 30 años a vivir con compañeros de trabajo. Efectivamente. Ahora es la nueva moda. Así etc, que etc. dijo, pues me voy. Ya está, a vivir a otro sitio. Al campo. Enganchó todas sus cosas, las metió en caja y se fue a vivir a la guardilla del garaje de su madre, que vivía en California. Muy a su pesar, porque parece que esa zona no es santo de su devoción. ¿A Total. quién no le va a gustar la guardilla del garaje de su madre? Mira, Ya ves, a los 30 pero me y da a tantos. elegir entre una guardilla de garaje en California o un piso De 30 metros cuadrados. 20 metros Ya, cuadrados en eso Nueva sí es York. cierto. y tira Pero pa' ves, por California, eso yo hombre. leía esto y yo decía, ¿qué tendrá Nueva York que esta mujer era como, si es que me da igual, si es que yo quiero estar allí? Pues es sorprendente el amor que desprende por esta Tenía la ciudad. oportunidad de decir, Welcome to the Hotel California. California. Y lo desaprovecho. Total, que dice desaprovecharte, que amiga. el hecho de vivir en la guardilla de su madre con 30 y tantos motivó una pequeña crisis existencial, agravada por el hecho de tener que estar trabajando en este libro, o sea, el que hemos traído, todos los días. Fue una puta tortura dibujar y escribir sobre una ciudad en la que ya no vivía y añoraba con desesperación. Mi amor por Nueva York, que era inmenso cuando residía allí, parecía aumentar en su ausencia, porque el tiempo es un amante cruel. Se pone muy poética, la verdad. Desde que me fui, no he parado de fantasear. Esto ya os digo, el cómic que lo hiciera entre el 2016 y lo publicó en el 2017, o sea que en ese tiempo no he parado de fantasear con la idea y urdir planes con la idea de volver a la ciudad. No sé si lo haré, pero de lo que no me cabe duda es que jamás amaré una ciudad como he amado Nueva York. Así es, más o menos, como acaba ese prólogo. Total, que con todo esto lo que quiero deciros es que este cómic es un paseo que hacemos con ella por esa ciudad que ama y que este cómic no se puede considerar por eso ni un cómic autobiográfico, porque al final tampoco te está hablando mucho de ella misma, ni se puede considerar como una guía turística, porque no sale los típicos sitios como la Estatua de la Libertad o el puerto de Brooklyn o no sé, el Empire State. Ella, de hecho, dice en el libro que coge
calles aleatorias y las va dibujando y te va contando sobre lo que le interesa. Lo mismo te cuenta la historia de la farmacia más antigua de Nueva York, o te describe los bares clandestinos que había en Nueva York y te habla sobre ellos, o te hace una guía sobre las librerías independientes que más le gustan. Al final te está hablando de su ciudad, con esos ojos maravillosos de una persona que se come la arquitectura y que la ama a la ciudad y a su arquitectura y a su historia. Mierda. Porque otra cosa bonita que tiene este cómic es que puse imágenes en el Drive, pero vamos, queda igual, que si quieres mostrarlo así por mí. Lo enseñamos así. Y es que ella suele hacer como una comparativa. Te pone, por ejemplo, la ilustración de una calle en los años 20 o 30 o 40, depende, de una calle de Nueva York, y al lado la misma imagen, pero trasladada al 2016. Y entonces es muy bonito ver cómo, bueno, la inmensa mayoría de negocios han cambiado. Aquí está justo lo que dices. Si dices vamos, lo hace continuamente a través del cómic. La mayoría de negocios que aparecen en esta viñeta anterior han desaparecido. Pero cuando encuentras de repente un negocio que ves que sigue ahí después de tantas décadas, pues te da ahí como una cosilla por el estómago que es bonito, la verdad. O hay directamente edificios que ya ni están levantados. Aquí está justo que lo que dice Andrea, que en la parte superior está la calle en 1928 y abajo en 2016. Se ve eso, se ve la diferencia de cómo las panaderías han pasado a ser, pues no lo sé. Bueno, sí, bistrobares. Sí, claro, la mayoría, pues a lo mejor en las décadas de los 30, 40 había mercerías, barecillos, floristerías, florerías. Pues a lo mejor de repente hay un Dunkin' Coffee de eso, o pues, un puesto de sushi, una tienda de sushi. Me hace mucha gracia que había uno que había cambiado el... Son muy bonitos y también... La gente del chat, los que estáis en Nueva York... Sí, los que estáis en Nueva York, pues contarnos un poco... Los que nos estáis viendo desde Nueva York... Ese corresponsal en Nueva York. Me hacía mucha gracia que había una tienda de sombreros que se sustituía por, qué bonito. Por una de masajes, creo. Qué bonito. Mezclado con todo esto, ella de vez en cuando te va soltando anécdotas o datos que a ella le gustan, o que a mí se me ha antojado así. Te cuenta, por ejemplo, la historia de Madame Restel, no sé si lo estoy diciendo tampoco bien, que fue una abortista del siglo XIX que vivía en la Quinta Avenida. ¿Una abortista? Una abortista, sí, que ella dice que suele ser una mujer que siempre la repudiaban de todos los personajes históricos e influyentes de Nueva York, pero al final fue una mujer que influyó mucho en la sociedad de Nueva York. Por esto mismo, ¿no? Porque al final el aborto era ilegal. Y cómo esa gente, ¿no? Esa clase alta que la repudiaba y que le decían que era la peor mujer del mundo, de la historia, yo no sé qué, al mismo tiempo se valían de sus servicios, pues por si su hija o alguna mujer de repente se quedaba embarazada o lo que sea, pues ella le criaba aborto. Y creo que también hacía medicamentos, en fin. Sí. Hacía muchas cosas. Y se compró un casoplón que he puesto ahí la foto. ¿Esta es la mujer? No, puesto antes. Vale. Pues es el casoplón que se lo compró en la Quinta Avenida, donde estaba todo residencial de gente con mucho dinero. Y además a una manzana de una iglesia cristiana, que era como diciendo, aquí estoy pues yo. Te toco las narices, ¿no? Aquí o habla también hashtag la abortista. Hagamos los trending topic chat. Habla también de María Tifoidea, que fue... Yo esto no lo sabía. Es que a lo mejor hay gente que sabe mucho de historia y estas cosas ya las sabía, pero yo... Eran como pequeñas pildoritas que me iba encontrando y decía, ¡ay, qué gracioso! ¿Qué? La que descubrió la fiebre. No, la portadora de la fiebre que se la pegó a un chorro de gente. Pero es que es muy curioso cómo lo cuenta, porque esta mujer era cocinera, una irlandesa que se vino a trabajar a Nueva York. También creo que a finales del siglo XIX, por ahí, esa mujer. Y era cocinera. Y además
ella no sabía que era Parece un portadora poco de la Laura Palmer, así de fiebre. lejos. Sí, sí, es verdad. Ella no sabía que era infecciosa. Pero entonces cuando empezó a haber tantos muertos y tal, investigaron y dijeron, señora, que es usted la que va propagando el virus. Y ella dijo, de eso nada, yo no llevo el virus y encima es que no se lavaba las manos. Ella decía que la higiene en la cocina no le gustaba. Y entonces intentaron detener que esta mujer trabajara y siguiera propagando el virus, pero se iba cambiando el nombre, Hashtag se iba la mudando de tifodidea. sitio, seguía trabajando en diferentes casas y en diferentes sitios. Y hasta que pues la confitaron. ¿La A esta confitaron? mujer, quiero Vamos a decir, ver, que eso- la cogieron, la engancharon y la confinaron Pero no será que nos hasta que extrañamos se si eso murió lo hemos de visto. neumonía, creo. Señora, si se llama fiebre tifoidea, no va a ser usted. Es que no. No, ella se llamaba Mary Mellon, no sé, algo así, ¿vale? Bueno, pero del dato que yo quería hablaros ya para terminar mi sección, bueno, hay ella cuenta muchísimas cosas, pero es imposible hablar de todas. De hecho, lo que tenéis que hacer es compraros el libro. Están preguntando por el chat que cómo se llama el libro. A ver, Barrios, bloques Barrios, y basura. bloques y basura. Basura porque, ojito con Nueva York y la basura. Ella habla mucho de eso. Ahora es que no hay tiempo. No hay tiempo. Barrios, bloques Pero y cuidado con basura. la A ver, basura. espera, Iván, Recordamos. que lo saco. Ponlo aquí. Sigue De lo hablando, que Andrea, quiero lo saco yo de hablaros aquí. es de la ley seca del pinball. Oh, Dios. ¿Cómo? Efectivamente. La ley seca del ¿Cómo? pinball. ¿Cómo? Efectivamente. Efectivamente. Cuando se dio la ley, a partir más o menos, ¿no?, de los años 20, la ley seca allí en Estados Unidos, se ve que en los años 30 fue elegido como alcalde un señor que se llamaba Fiorello La Guardia. Este señor... El aeropuerto de La Guardia se llama así por ese. Pues, claro, este señor, que en su plan llevaba que iba a acabar con el crimen organizado. Entonces dijo, aquí todas las tragaperras a tomar viento. Y se quitó todas las tragaperras que había en la ciudad. Pero entonces, claro, las tragaperras dieron paso a las maquinicas, como diría mi madre, a los pinballs. A las Nintendos. Claro, y entonces el señor este, cuando vio los pinballs, dijo, ¿esto qué polla, Esto... Así, Literal, con literal. ese tono. Te lo Sí. aseguro que lo Entre dijo. comillas, La Guardia diciendo esto que polla es. Y se le metió a ese hombre en la cabeza que eso pues era lo mismo que las tragaperras, que eran juegos de azar, que no era entretenimiento y que Pero era aquí- malo que para a quién le ha hecho daño para una los ciudadanos. pinga. Y de hecho le dijeron, señor, pero si esto no tenemos ni beneficio de esto, pero él era como que que esto hay que quitarlo de nuestros Señor, barrios. pero sí, sí, una bola dando Pobre vueltas, pinga. señor. Que de hecho, Madre para mía, panda, que- convencer a los ciudadanos, hizo declaraciones como: el pinball es un fraude dominado por intereses teñidos de criminalidad. Mete las manos en los bolsillos de los niños para robar la calderilla que se les da para el almuerzo. Esto es literal, ella lo pone en el cómic, literal, sacado de, Menos mal que no estaba el Windows XP. de por una aquel declaración entonces, porque al el Tribunal pinball que venía Supremo. Con el Windows, De verdad. Space Pinball. reventando ordenadores como si fuese. Total, Rajoy que claro. reventando- Pero me Tú encanta dale imaginarme a fuego. Al Capone con un negocio, ¿no? De, Pinball. de bola. Chicos, la ley seca del pinball. Y quitándole el dinero a esos chiquillos. Total, que para más INRI, en el 41, con el tema del bombardeo del Pearl Harbor, pues dijeron, El es que temita, encima, claro, el hombre dijo, es que encima los materiales, los metales que se usan para hacer las pinball, a partir de ahora las pinball, son materiales que se deberían de usar para la guerra. No vamos a ganar la guerra. Entonces, claro, Hashtag esa no a la gente guerra, por diría, cierto. por Dios, que nos vamos a morir. No a la guerra, aquí. Menos Línea editorial. pinball y más bombas. O sea, donde él veía una máquina de pinball, o sea, él veía una pistola, ¿no? Era como... Efectivamente. Veía una bomba. Pues ese pinball puede ser una bomba atómica, Dios mío. Pues sí. O el pues pinball tal entonces, cual lanzado así desde el avión. ¡Bim! a raíz de esa fecha, ¿no? Del 41 y 42, pues la policía fue haciendo redadas, confiscando maquinicas. Joder. Y entonces, pues algunas, las pocas que se salvaran, estaban en sitios clandestinos donde se tenían estas maquinicas para jugar. Esto no habría otras cosas. Las máquinas. Y beber, que no olvidemos que al final mucha ley seca, pero la gente seguía bebiendo como de podía. hecho, había como el triple de cuatro. Pues seguramente, claro, prohíbe algo y... Iba a decir
que hay buena historia aquí para un cómic. Y claro, sí, curiosamente. Porque de hecho, ella lo introduce de hecho porque en Brooklyn hay un local con una fachada de una lavandería pinball y entonces ya empieza a contar toda esta historia. Dice eso, ¿no? Que unas se salvaron, otras se utilizaron. De hecho, he puesto fotos de la gente rompiendo a martillazos. Save the pinball. Las Hashtag. pinball lo usaban pues noche? para eso, para divertirse rompiéndola a martillazos. Una buena bomba. Y otras se usaron como chatarra porque se ve que en la Fuerza Armada Ahumada. usaban chatarra para hacer bombas. Y las que quedaron, pues que no se le ocurrió otra cosa. Ella hace un chiste muy gracioso con la mafia. Pues las que quedaron las tiraron al río Hudson. Y ahora mismo hay un montón de pinball sumergidas en el río Hudson. ¿Qué me La de dices? bombas que se pueden hacer He con tirado esa. hasta mi móvil de la emoción o de la indignación. Hemos ido. Lo has tirado al río Hudson también. Y el dato, que es muy curioso, el pinball estuvo prohibido hasta el año 78. Oficialmente, claro. Hasta el año sea, 78. ¿Qué Con la Constitución ya. Pues en el País Vasco estuve este verano y hay unas máquinas que son como pinball, pero... Y huelen al río son Hudson, ¿no? Son como tragaperras. Hostia, claro, es que a lo mejor tenían un poco esa apariencia. Entonces tú, no si sé. pasas por los sitios... mira, imaginémonos el pinball del XP, del Windows XP, pues si pasabas por ahí... Porque es más fácil imaginarse ese Windows, o sea, ese pinball que un pinball No, normal, pero ¿no? que pasabas por los sitios y se activaba, si hacías triple Sí, o cuádruple, pues luego te daban premios. Te refieres como, con lucecitas. Claro, con entonces yo darle- Sí, llegué a un bar y a una rico taberna y había un señor ahí que era el típico señor que tú te encuentras en un bar que está echándole a las tragaperras Un así poco con- amarillo. amarillo con chándal ahí desgastado y digo, joder, qué pasión tienen aquí por el pinball, pero no, resulta Pues sí que, que- es que eran las pinball. Al final el Ahí nexo. tenía razón en la guardia, ¿eh? El nexo entre Al Capone y ETA. Al final sí está todo ahí, sí está todo. Pues El hasta pinball. aquí mi sección. Me he ¿Qué se ha acordado- parecido? Las bombas, muy guay, muy guay. Muy O guay. sea, muchas ganas de leerme el cómic. Y ya vamos contigo, Iván. Nos faltaba también Bueno, ver vamos a ver pocitos, eso claro. es, los Ah, el pocitos. pocito, sí, se me había olvidado. Es que yo ya estaba tan contenta de haber ya hecho mi sección. Se queda uno desinflado. A ver si a hemos ha acertado adivinado. alguien. Spider-Man. Bueno, Habría estado bien. Habría sido muy bonito también. No sabía lo que Bueno, podía sí, hacer. puesto Y a el hablar. Iván se ha acertado porque era inevitable que me viera con el libraco en lo harto Sí. de las piernas. Yo he hecho trampa, la verdad. O sea, Bloques, ya- piso lo- y... lo- Pero ha puesto bloques, piso y no sé qué. Y cómic. cómic. creo. O sea, es que no Lo damos recordaba, por bueno. no recordaba el nombre. Porque medio me lo estaba ocultando toda la semana, Claro. pero al final lo vi. Pero Era imposible no verlo. sí. Vale, pues voy con mi sección. Venga, vamos a ver. Mi sección es rara. Mi sección ni yo mismo creo que la entiendo muy bien. Porque es como una... ¿Habéis visto el meme este de... ¿alguien tiene alguna pregunta? No... Yo, pero no es una pregunta, es una reflexión. Ah, bueno, Lo que- sí. sí, pero que es un meme que es una realidad. Cuando, Buah, Claro, que Y siempre- nosotros la vivimos cuando Sí. fuimos a ver a la Aranoa, ¿te Claro. acuerdas? Mira, si en vuestra ciudad o vuestro pueblo o pedanía va algún famoso a dar una charla, bueno, o autor de un libro o músico, lo que sea, y hay un coloquio, siempre va a haber alguien que, bueno, realmente no es una pregunta, es una reflexión, ¿no? Pues Esa lo gente- mío no es una sección, es una reflexión. Adiós. Y esto va a ser... En fin. Bueno, nos podemos coger de la mano. Me coge de la mano. Ahora sí. Pues sí, porque es viaje. Es viaje a través de varios años, a través de varias obras, que todo va a desembocar, no sé de qué manera, pero bueno. Yo creo que sí. Yo confío que con vuestra Tiene mucha confianza, César, ¿eh? con vuestra ayuda, yo confío que esto Es acabe que lo conozco, es que lo conozco. Ya, es verdad. desemboque en buen puerto. Todo va a acabar en un libro, pero vamos a avanzar poco a poco y a ver a dónde nos lleva. Bueno, Año 2011, hostias. 15 de marzo. Hostias. ¿Qué pasa ahí? 15M, ¿no? El famoso 15M, protesta. Ah, vale, de acuerdo. Vale. Crisis en España galopante. Desde 2009 más o menos, ¿no? Tía, Y ¿por incluso por 2007. ¿Dónde va a salir este hombre? Esto va a ir... Esto solo me interesa 2006. como marco, ¿no? Chao. Poco tiempo después, año 2012. Bueno, para empezar, la crisis
ya viene, o sea, ya se empieza a relacionar con Nueva York en tanto que... Lehman Brothers, sí, efectivamente, etcétera. todo viene de la caída de Lehman Brothers en Wall Street. Goldman Sachs. Efectivamente. Todo desemboca en un efecto dominó en todas las economías mundiales que nos habla de la importancia de Nueva York y de Wall Street en este mundo globalizado, ¿no? Y solo un año después, o puede que menos de un año después, porque exactamente no sé cuándo se estrenó, sé que en el 2012, pero no sé el mes, sale Los Vengadores. No sé si sabíais que si vais para ahí. Os prometo que no voy a hablar mucho de superhéroes para los que no les guste, En pero la promo sale el momento Vengadores. Efectivamente. La promo de... yo tengo 21 años, estoy en la universidad, película que me encanta, en la que yo creo que realmente es donde comprendo el poder icónico y simbólico del superhéroe, porque yo hasta entonces me gustaban un poco los superhéroes y todo eso, y tenía afinidad por ciertos cómics, por Spider-Man en mi infancia y todo eso, pero yo, por ejemplo, de los Vengadores no conocía prácticamente a nadie. Creo que había visto la película de Iron Man dentro de ese universo cinematográfico, puede que la de Capitán América, pero poco más. No, yo a Ojo de Halcón ni puñetera idea de quién era. La Viuda Negra. Pues Hulk sí, de oídas, tal, pero... Bueno, había 2 películas ya también. De Thor lo mismo, Thor nada. O sea, yo no sabía prácticamente, ni había visto la película ni me interesaba demasiado, ¿no? Y ahí es como que, joder, Joel Whedon, creador ahora en la puta ruina de la infame Liga de la Justicia, que también se ha tocado mucho en este canal, en los Just Chatting. Es verdad, efectivamente. Creador en la ruina merecida, por lo que se cuenta que los testimonios que hay de cómo trataba a la gente y demás en los rodajes. A la gente negra también, en particular. Si eras mujer y eras persona racializada, pues puede ser que te fuera bastante mal con él. Pero, joder, a mí Los Vengadores me flipan. Me parece una película que ahora se ríe mucho la gente de ella de, parece una TV movie, no sé qué. Dirígela tú, ¿sabes? O sea... a mí me parece eso, que, joder, todos los personajes son súper icónicos, todos los personajes son... sin haber tenido una experiencia previa con ellos, te transmiten esa mitología que los rodea, ese poder simbólico. ¿Qué tiene en común con el 15M o con la crisis? Lo que tiene en común es el contexto de Nueva York, ¿no? O sea, la presencia de Nueva York en el contexto de crisis, ¿no? Nueva York es una ciudad, como el César hizo en la promo de este programa, que por ahí la tenéis, que es como sometida a innumerables crisis. @quedamos tarde, nos podéis seguir también en Twitter. Efectivamente. Es como el epicentro de todas las crisis mundiales, ¿no? Y globales. Sí. La real, que en este caso fue la económica, y también las ficcionales, ¿no? Como la de la invasión alienígena de los... Me parece que Chitauris puede ser. Siempre me ha hecho mucha gracia ese nombre. En Los Vengadores, que prácticamente destruyen la ciudad entera, todo eso. Llegan los Vengadores, la salvan, todo bien. Se comen un shawarma, fin de la película. Vale. Qué buen resumen de la serie. Damos un salto a 2015. Estamos 2011, 2012. Es que a ver si no va a ser lo que yo he puesto. Yo creo que no es lo que tú has puesto. Es que me extrañaría mucho, ¿verdad? Sí, porque voy a dar unas vueltas que esto no la veis venir, 2015. Netflix saca... hemos presenciado, yo creo que 2 momentos bastante históricos en lo que viene a ser los últimos 20 años, que es el nacimiento del universo cinematográfico Marvel, ¿no? Buah. Y el 15M, años, sí. ya a un nivel más nacional, ¿no? Otro momento, digamos, mítico, que pasó solo 3 años después, año 2015, Netflix saca su serie Daredevil, ¿vale? O sea, mítico en cuanto a que también es la incursión de ese universo que no está 100% ligado, porque al final parece que todo lo que tenía que ver con los superhéroes de Marvel en Netflix se ha quedado al margen del canon y de todo eso del UCM. Pero también supuso como una revolución, esos superhéroes, una producción importante, esa hostia rollo película tailandesa en pequeños espacios, pegarse hostias, muy coreografiado todo, muy estético, muy bonito. Y plano secuencia. ¿En qué giraba la trama de Daredevil? Pues recogía el testigo de los Vengadores y se centraba más en la especulación urbanística, en esa reconstrucción de la Nueva York. Efectivamente, Nueva York había quedado destruida. La cocina del infierno. Claro, nunca se hacía explícita la conexión con los Vengadores, pero sí se insinuaba que la ciudad había sido destruida y había como que reconstruirla. Y entonces eso daba pie a una serie de especulaciones urbanísticas, de movimientos ahí empresariales subterráneos,
que Matt Murdock, ciego de día, karateca de noche, o sea, Vidente de noche. vidente de noche, abogado ciego de día, Abogado soltero. mete hostias, Vidente, sí. super poderoso de noche, pues se encargaba de resolver, ¿no? Bien fuera por métodos legales o por métodos ilegales. Ya ahí tenía las dos facetas, un hombre para todo. Vale, me interesa mucho toda esta visión de la ficción de la ciudad de Nueva York, porque habla mucho sobre cómo la capacidad de Nueva York de destruirse y renacer, ¿no? De como epicentro y El como... 11S. Justo estaba hablando de eso, o sea, era lo que te había apuntado. La referencia del 11S, ¿no? El 11S es como la caída o el atentado contra el monumento o el símbolo de ese capitalismo, de esa globalización. Totalmente. Y cómo de ahí se construye otro relato que te hace más fuerte o te intenta construir una identidad o un refuerzo de esa identidad americana. Y todo eso, ¿no? Pues aquí vemos más o menos lo mismo, ¿no? La destrucción de Nueva York en Los Vengadores, la reconstrucción en Daredevil. Y sobre la ciudad de Nueva York, vaya, ya lo mismo. En la promo que hizo el César, siempre caen desastres, siempre hay películas, siempre que hay una invasión alienígena, un desastre natural, por ahí aparece Nueva York, ¿no? Y creo que habla mucho eso, la ficción estadounidense habla mucho sobre esa capacidad de regenerarse de Nueva York y al final... ampliándolo como metáfora, ¿no? De los propios Estados Unidos y de su sistema económico y de todo eso, ¿no? Sí. Pasamos ahí al sueño americano, que es un tema que siempre me ha interesado mucho, que ya he comentado en algún vídeo de Letterboxd, canal de YouTube hermano. BoJack Horseman. Sí. Y me gusta mucho por la proyección cultural que ha tenido el sueño americano, ¿no? En diversas obras, y en cómo ha llegado incluso fuera de los Estados Unidos, ¿no? Me gusta también porque es como que se va pervirtiendo más, ¿no? O sea, las ficciones estadounidenses llevan ya muchos años reflexionando sobre lo que es la caída del sueño americano. Es decir, el sueño americano es como la idea de progreso, de prosperidad en un país, de que desde abajo puedes coger un ascensor social que te lleva hasta arriba, que es la propiedad privada como eje vertebrador de todo eso, de yo puedo llegar a un lugar, colonizarlo, prosperar siendo nadie, todo eso, ¿no? Y de cómo en los últimos años, en los últimos 20, 30, 40 años, la ficción ha ido a desmontar esa idea, ¿no? Del sueño americano. A cómo una vez que se consigue, como siempre se cita el caso de American Beauty o de El Club de la Lucha, como las primeras películas o las más notorias en una nueva crítica al sueño americano, en cuanto a una vez que ya has logrado esos ideales de casa, prosperidad, familia, ¿qué te queda después, no? ¿Qué te queda? Que puede ser la nada absoluta, puede ser el vacío existencial más grande que hay. También se cita siempre Requiem por un sueño. Estas películas Todas ya esas pelis del 99, por cierto. de gente acomodada que de repente no es feliz, ¿no? No es... Pues me gusta mucho cómo ha trascendido la idea del sueño americano, las fronteras, y se instauran en países como el nuestro también. O sea, que creo que enraiza muy bien con la idea de crisis que comentaba al principio del 15M. Es decir, la que se avecina, otra referencia... Y aquí voy a ir añadiendo capas que no las esperáis, no las veis venir, ¿eh? Que me parece una serie... Esta no la veíamos venir. Me parece una serie bastante... 13 del Percebe la semana pasada, recordad. Lo traje yo. Aquí hay polemiquita también, porque claramente aquí no hay quien viva la buena, la que se vecina la mala. Bueno, yo creo que no es polemiquita, vale, porque estamos todos de acuerdo. Yo lo dejo ahí por si en el chat alguien... Pero los guionistas de la que se avecina y de Aquí no hay quien viva me gustan mucho porque dentro de lo zafio, lo absurdo que es todo, ya lo cansino que es ponerte a ver un capítulo de la que se avecina, sí que tienen chistes, sí que tienen tramas que detectan muy bien pulsiones internas totalmente del momento actual del país. Y había un personaje, que era lo único que me interesaba mencionar de todo esto, que es Rosario Parrales. Rosario Parrales. Ay, la cerveza. Que era un latinoamericano que venía a España a trabajar. A cumplir el sueño español. Que tenía ese meme, esa frase que se hizo súper famosa, como todas las de que se avecina, como te doy salami o no sé qué mierda, que la escuchaba en todos lados y había camisetas de marisco recio y
era inevitable no verlas. Pues una de ellas era que este señor venía a cumplir el sueño español. Y el sueño español ya era una degeneración del sueño americano total. O sea, en un contexto porque somos el sueño americano de los chinos. Efectivamente, en un contexto de... efectivamente. Es que es así. ¿Qué pensará un chino cuando que esté prosperando aquí? Entonces llegaba este señor, a lo mejor le pagaban un día 20 euros por trabajar, qué sé, 14 horas. Y era como, ya estoy más cerca de cumplir el sueño español, ¿no? O sea, era esa idea del sueño americano, de la infelicidad o el engaño de perseguir el sueño americano, pero llevado encima a un contexto nacional muchísimo más pues triste y absurdo y decadente, ¿no? Vale. Lo que quería decir con todo esto es que al final Nueva York encarna ese sueño americano, ¿no? Al final, por completo. Lo he traído también con mi cómic. Ahí lo vemos. Dice la canción de New York, New York, que canta Frank Sinatra. Dice, if you can make it there, you can make it anywhere. Si lo puedes conseguir en Nueva York, lo puedes conseguir en cualquier lugar del mundo. Efectivamente. Lo dice también Hamilton, The Greatest City of the World. ¿No? La ciudad más grande del mundo, donde las cosas pasan, donde te tienes que ir para progresar, para crecer. Para lo dice Alicia Keys con New York. ¿Lo has dicho tú, Ale? Es que tenemos aquí al host. Tenemos apuntador, sí. Tenemos también, o sea, sí, en todo, en canciones, cine. Andrea mismo, o sea, Andrea lo que ha sacado en su cómic es la visión de alguien que cree que Nueva York es el lugar donde se cumplen los sueños, que ha visto totalmente ahí... Donde ella cumplió su sueño. Sí, sí. También supongo que influenciada por toda esta mítica que rodea la ciudad y todo eso, ¿no? Y, bueno, también lo vemos en Nico Bellic, que en GTA 4, gran sueño también. O sea, que aquí se mezcla también lo que comentaba de cómo se ve el sueño americano desde fuera, ¿no? Él es un serbio, creo que no se explica nunca, Europa del Este, que su primo le vende la idea de que en Nueva York, Liberty City en el juego, es como una especie de parodia de la ciudad. La tenemos aquí de fondo, de hecho. Sí. Es como el lugar donde él está progresando, donde él se ha venido de repente de su país huyendo de la guerra y a progresar. Y de repente llega Nico Bellic y se da cuenta de que no, de que la serie de trabajos que va a tener que hacer y desempeñar en GTA 4 son los mismos que hacía en Europa del Este, ¿eh? El matón de turno, la persona... El que se mancha las manos. Efectivamente, la persona sin estudios y sin hablar bien el idioma que acaba de llegar y que no tiene ni papeles y que ¿qué narices haces tú ahí? Matar. ¿Cómo te ganas la vida? Pues sí, al final es... Dentro de esta... el tema de GTA 4 da para otro debate, sí. Porque yo tengo mis manos con el juego también, pero lo que es el mensaje, pues es ese, ¿no? Esa especie de promesas incumplidas, ¿no? Que te ofrece Estados Unidos y Nueva York en concreto como el eje neurálgico de todo eso, ¿no? De todo claro, ese... sí, es que siempre lo ha sido así. Si Nueva York era la puerta de entrada a América, y de hecho por eso hay tanto italiano o tanto judío, porque durante la Primera Guerra Mundial, bueno, a finales de... Sí, tenían de hecho su barrio, el barrio italiano, claro. El barrio de chino. De hecho, todas las películas judío. también de mafiosos que hay en la ciudad vienen un poco a justificar esa falta de horizonte de ciertos sectores inmigrantes o de ciertos... De hecho, muchos lo ven como un orgullo, ¿no? Lo vemos en muchas películas de mafiosos italianos o incluso en Los Sopranos, ya más actuales incluso, de cómo, ellos sienten que es que no tienen otra manera de ganarse la vida que esa. Y de hecho cargan mucho, en Los Sopranos pasaba mucho, ¿no? Cargaban contra los políticos, contra la gente que se quedaba con los impuestos, contra todo eso, como si ellos fueran los verdaderos criminales, ¿no? Y ellos son los que se están ganando la vida honradamente o de la manera que mejor pueden, ¿no? Vale. Bueno, Los Sopranos en Nueva Jersey, pero sí, primo hermano. Sí, pero siempre está ahí lanzando... Efectivamente. Vale. He puesto un montón de cartas sobre la mesa. Crisis española con el 15M, malestar social que inunda las calles. Estoy nervioso, Estoy nervioso. Que inunda estoy nervioso. Y se pega sobre todo en la juventud, ¿no? Ese malestar del 15M. Productos inspirados en superhéroes que arrasan comercialmente como contraste. O sea, de repente en el momento de crisis económica mundial más potente y en concreto en España más, digamos, más grave incluso que en otros países, de repente surge el fenómeno mainstream más poderoso que hay y la idea más pervertida y digamos, distorsionada del sueño americano, ¿no? Y ya digo, Nueva York siempre el epicentro. Y el epicentro también porque Nueva York lo que propone, y lo que creo que es la clave de todo esto y a donde quiero ir, es a que
te hace sentir un poco el protagonista, que al final es lo que intenta toda ficción, ¿no? Tú estás viendo Los Vengadores y, claro, tú te imaginas o te proyectas en Iron Man o en el Capitán América, o no te proyectas en ese señor que está huyendo de... Para que no se le caiga el edificio encima. Sí, de los Chitauri o... y todo eso, ¿no? En el policía que está ahí, venga, Claro. vengan para acá. O en el que no se entera y estaba cagando, ¿no? Y de repente le cae el edificio encima Esa y dice, famosa escena de los Vengadores. Estaba yo cagando. y vino los Chitauri. Cuando Hulk le pega el puñetazo al gusano ese volador. Y Efectivamente. dice el niño, estaba yo cagando. Y eso, esa idea de que nos vende Nueva York en la ficción casi siempre es idealización de un mensaje y de proyección de un protagonismo, ¿no? Y casi siempre en lo que es, por lo menos, el mainstream, muy abstraída de la realidad social, ¿no? De la que... He citado varios ejemplos. Estaba el de Tengo Friends, por ejemplo. Nadie en Friends tenía problemas reales. Los problemas que tú ves en Friends son los problemas de gente rica, de gente... Incluso cuando hay tramas que tratan la escasez de dinero, se solucionan súper bien y no pasa nada. Y todo... Porque es una sitcom. Como Seinfeld. Que estuvo a punto de traerla, pero... Sí. Oh. Seinfeld. Eso es Nueva York. Problemas de gente pobre, claro. O más reciente, porque esas todavía, mira, puedes decir, bueno, o sea, una época de bonanza, Friends, ¿no? En una época está la gente bien. Era como 90, pleno claro. 90. Pero luego está su sucesora espiritual, que la ha mencionado Andrea, Barra como, copia. como conocía vuestra madre, donde lo mismo. Ahí la gente, pues sí, Estaban eran todo el día en el treintañeros puto bar. y compartían piso, pero en el momento en que decían vámonos a vivir a un pisazo o a una casaza de Nueva York, por aquí, pues de puta madre. Y soy arquitecto y aquí todo el mundo progresa y todo el mundo crece y todo el mundo muy bien. El trabajador en el Goliath National Bank. Entonces, luego tengo el Ah, ya me acuerdo. como el caso más que a mí me parece más, ¿cómo decirlo? Que ejemplifica todo esto que estoy diciendo, que es Master of None también, ¿no? Guau, totalmente. Que vuelve, por cierto, Master of None se va a volver a rodar. Serie de Tercera comedia temporada. de Netflix En Londres creo que va a ser. que sí que es muy sensible a varias problemáticas sociales. Sí. No tiene miedo a meterse en temas de raza, de género, de identidad sexual, todo eso. Pero desde luego, en lo que es tema de clase o de dinero, no. O sea, ese señor vive en un pisazo en Nueva York. Y de hecho, Se un pasan hombre el día que en comiendo. teoría trabaja poquísimo. Claro, o sea, Y tiene un pisazo. es que hay una idea de Nueva York en esas series como muy de que nadie se Asequible, dedica, claro. de que nadie se dedica a nada y viven de putísima madre en Nueva York. O sea, en Friends, en toda esta, en cómo conoce vuestra madre, nadie sabe de qué trabaja nadie. Se sabe, pero es como que realmente no trabajan. Hasta que a lo mejor en la quinta temporada te hacen un capítulo de lo que trabaja. Se ambientan todas en bares. O sea, todo el grueso, el 95% transcurre en bares. Tú te imaginas que es así toda su vida. En el Central Perk. Y Master of None tiene ese halo de más ser más sibarita aún. Que a mí siempre me ha echado un poquito para atrás. Porque siempre estaban en restaurantes súper caros, comiendo. Hablaban mucho de comida. El personaje, pequeño spoiler, en la primera temporada le da una crisis de identidad y se va a Italia como... no, dejo las cosas y me voy a Italia a aprender a hacer pasta. Pero ¿en qué mundo vives? O sea, ¿quién eres tú? Yo quiero vivir en ese mundo. Claro. Total, que al final siempre nos venden esa idea de la tierra de las oportunidades, sueño americano, y de que tú puedes ser el protagonista. Tú eres el protagonista de una ficción. Si hicieran una serie de ti en Nueva York, de puta madre, vamos, sería el puto amo, estaría ahí, te daría para 7 temporadas, ¿sabes? Pues todo eso me lleva a hablar a la antítesis de todo eso, al libro que contradice todo esto, que es como la contraparte a ese protagonismo, ¿Está ahí? a ese... Que a ver, César, ¿cuál es? A ver, Dímelo. César. El guardián del Centeno. No. ¡Oh! Que creo que no se ambienta. ¿Sucede en No, Nueva no, York? no, No lo sé. No me acuerdo. Pero bueno, ahora hago yo el link que yo he hecho en mi cabeza, ¿vale? Vale. ¿Y tú, Andrea? Yo he puesto Bueno, Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York. Bueno, ya lo destapamos ya porque no va a ser ni Poeta en Nueva York ni va a ser El guardián entre el centeno. Es Hostia. El rey recibe de Eduardo Mendoza. Libro de 2018, creo. Me lo leí justo cuando salió.
que lo cogí en la biblioteca. Creo que además iba contigo. El día, O sea, fíjate que... El jueves antes de que... ¿Cómo? El jueves antes de que chapasen en España. No. No, Eso fue anterior que sí, hiciste es el otro carnet. libro anterior, sí. Vale. Porque... Sí, me acuerdo. Sí, es que he vamos sacado juntos. libros en la biblioteca en los últimos años y ha sido siempre contigo. Pero no fue... Hostia. Pues El Rey Recibe de Eduardo Mendoza, que me sorprendió eso, que lo tuviera en la biblioteca prácticamente el día en que salió. Y dije, joder, pues me lo voy a llevar y me lo voy a leer. Es un libro que, ya digo, intenta ser como la antítesis de todo esto. La antítesis, de hecho, de todo lo que tendemos a entender por una narrativa con un protagonista con iniciativa o con presencia o al que le suceden cosas o demás. El libro está ambientado en finales de los 60, principios de los 70, ¿no? En España, Barcelona. Y Rufo Batalla, que es como se llama el protagonista, que es como una especie de Eduardo Mendoza ficcionado, porque comparte como contexto, vivencia y demás, pero él ya ha aclarado en varias entrevistas que realmente es un personaje de ficción, que usa muchas de sus vivencias para apoyarse en sentimientos y en cosas que él sentía, pero que no es exactamente él. Autobiográfico. Claro, no es un libro autobiográfico. Pues eso es una persona como muy pasiva, a la que la historia está en un momento que todo el mundo tiende a generar a su alrededor como históricamente relevante, que es el final del franquismo, finales de los 60, principios de los 70, donde ya empieza a bullir ese cambio, donde empieza a notarse esa ansia de que lo que antes no se podía decir en público ya cada vez va ganando peso, va viendo como una marea de la historia que empieza a arrastrar, y que él siente como esa marea no forma parte de ella, ¿no? Como que la historia le pasa de lado. Él tiene unos ideales claros, hace viajes, conoce gente, hace algunos viajes incluso ideológicos que tienen estar relacionados que sí con el comunismo, que sí con... Pero siente como que él no es protagonista de nada, ¿no? La historia va por un lado y supuestamente está sucediendo al mismo tiempo de lo que él está viviendo, pero él no es nada en esa historia, ¿no? O no se siente nada. Y eso es como una perversión, ¿no? No una perversión, pero sí una inversión, digamos, de lo que viene a ser el protagonista clásico, que sí se sumerge en la... lo que está sucediendo. Al final, pero es la vida de cualquier persona. Lo iba a decir, y ahora somos nosotros realmente. Que la historia nos arrolla ahora mismo. Nos pasa por encima. Está pasando el coronavirus, ¿no? Pero Y bueno, somos siempre que somos parte de... Somos siempre parte pasiva y no activa. Me interesaba... Hay muy pocos que de verdad sean activos. Sí, realmente sí. Me interesaba mencionar lo del 15M, porque creo que es como el gran momento histórico de nuestra generación, ¿no? Claro. No sé si nos depararán más momentos históricos, porque en verdad está viendo mucho en la última década, como has dicho tú, el coronavirus, pero lo que supone tomar partido, mojarse, implicarse y demás, es como el gran, ¿no? La gran referencia. Y joder, yo me leía El Rey Recibe y no podía evitar sentirme identificado con ese sentimiento de cuando fue el 15M, ¿no? Que era como, joder, sé que está pasando algo importante a mi alrededor, sé que debería sentirme más ilusionado, sé que estoy de acuerdo ideológicamente o en la mayoría de puntos a tratar con esta reivindicación, pero no siento que esté ahí, ¿sabes? No siento esa... No siento que soy parte de ese movimiento. Claro, o sí, aunque de que sea... estoy aportando algo. O aunque seas parte... Eso, para empezar eso, no sientas tampoco que tu aportación vaya a marcar una diferencia, pero también eso, que tendemos como a imaginarnos los protagonistas, ¿no? En un papel más importante, ¿no? Es como que tú ves una película sobre el movimiento, qué sé yo, hippie, sobre el movimiento, no sé, sobre las reivindicaciones homosexuales. O el sufragismo, por ejemplo. Sí, claro, por ejemplo. O sobre yo qué sé, hace poco vimos una que era sobre las reivindicaciones homosexuales en el thatcherismo de Reino Unido, que se aliaron sectores homosexuales con mineros, creo, no recuerdo muy bien la película. Pride, Orgullo. Pride, efectivamente. Todas esas películas al final son como, joder, todo el mundo se siente protagonista de ese momento, ¿no? De ese momento histórico. Todo el mundo es el que aporta de verdad un valor significativo a eso. Una idea, algo, ¿no? Algo más que un número. Todos son importantes, relevantes, protagonistas. Cuando la realidad es que no, es que casi nadie es protagonista de nada, ¿no? La historia, como tú dices, nos pasa por de costado. Está bien apoyar cosas, está bien implicarse, no quiero
desmotivar a nadie, sino todo lo contrario, que seamos más conscientes de que no tenemos que ser los protagonistas, precisamente, de esa desilusión o de esa apatía. O egocentrismo también, Claro, en es que, cierto al sentido. final la historia de la ficción, sobre todo estadounidense, que es la que he ido relatando aquí con los superhéroes y con todo eso, viene a ser egocéntrica, ¿no? Viene a ser, todo gira en torno a unos superhéroes, a un héroe, a alguien que lo va a cambiar todo, en fin, al final, pues eso, son capitalistas, son la encarnación mundial. del individualismo, ¿no? Entonces ahí viene un poco esta obra, El Rey Recibe, como a contrarrestar todo eso. Tenía que apuntar eso, que siempre nos imaginamos siendo Iron Man salvando Nueva York, Pablo Iglesias levantando el puño en el 15M, y al final somos un estudiante haciéndose unos huevos fritos para cenar, y Sí. como mucho yendo a una plaza un día. De tu pueblo, de la ciudad sí. en la que estás estudiando, Y ya digo que no lo digo como algo negativo, sino como que está Sí. bien que seamos conscientes de ponerte en tu sitio, sí, sí. al Entiendo final. lo que quieres decir. de que esa insignificancia es, por otro lado, la lógica, ¿no? La que el 99% de nosotros no vamos a ser el lobo de Wall Street, ni vamos a ser el persíguelo, Mentalidad de tiburón. sí. Eso, al final, igual podemos hacer más desde esa insignificancia que desde un papel protagonista. Pero bueno, me gusta mucho eso, este libro, que es esa crítica al protagonismo, al darse más protagonismo de este, y que se relaciona también con Nueva York. El protagonista llega un momento en que deja Barcelona y se va a trabajar a Nueva York. Y aquí se hace más patente, se va a trabajar como funcionario, ¿no? Como el delegado de la Cámara de Comercio o algo así. O sea, El mismo trabajo que hacía en España. No, aquí en España era como que pasaba por varios trabajos también. O sea que es un ascenso. Tampoco se diría ascenso, porque él no siente tampoco pasión por nada. O sea, es más estable y es como que a él le da un poco igual todo. Trabaja como periodista en una especie de periódico haciendo entrevistas, que de hecho es como comienza, y crónicas, que es como comienza el libro. Pero no lo siente como con una pasión. Y al final acaba tiene una novia que deja en el momento en que se va a Nueva York, porque es como, mira, me tengo que ir, ¿sabes? ¿No? Sí, no tiene otra novia en Nueva York que tampoco, que es como más follamiga que novia. Es como una persona que no está implicada emocionalmente con mucho de lo que le rodea, que al mismo tiempo es consciente de esa escasa implicación y se pregunta por qué. Y eso, y siente como la historia le desborda. Y en Nueva York, en concreto, ya le siente como eso más todavía, porque siente como España, cómo ha huido, digamos, huido entre comillas, de España en el momento de más revolución, y cómo le llegan noticias de revolución total desde España, y él está fuera. Y al mismo tiempo está en una ciudad totalmente revolucionaria, que está el movimiento hippie, la libertad sexual, tiene el primer contacto con bares homosexuales, con cosas que en España no haya visto, con todo eso. Y claro, le sorprende, porque le sorprende, pero al mismo tiempo no se siente parte de ello, ¿no? Es como que va viendo cómo el mundo avanza, cómo se enfrenta a situaciones nuevas, pero al mismo tiempo está en tierra de nadie. Él no siente esa implicación en valores o en ideología o en sentimental con nada. Y me gusta mucho una crítica que me leí en su momento y que he releído ahora para prepararme el programa, en el Cultural, de Josep Nadal, que está muy guay esa crítica, si la podéis buscarla. El Rey Recibe, el Cultural, Josep Nadal, que habla un poco de lo que le pareció el libro y enraiza mucho con todo esto de un libro en el que en realidad no pasa nada, pero sí pasan cosas. Pero claro, al protagonista, al no formar parte directa de esas cosas, tú estás como paseando con él, ¿no? Y cita en ese artículo una frase que yo no recordaba, porque yo no soy de subrayar ni de apuntar frases en nada, no se me olvidan mucho. A veces me arrepiento porque luego veo citas de horas que Quieres digo y todo eso recordarlo y digo, joder, qué bien sería tener una libreta con cosas escritas que poder citar de vez en cuando o memorizarlas, pero no. Pero esta crítica sí, que me he releído, citaba una que representa muy bien el sentir del libro, que dice: me sentía partícipe de algo importante y, al mismo tiempo, era consciente de no pintar nada, puesto que no arriesgaba nada ni recogía ningún fruto. Esa era un poco ese, digamos, el resumen del libro. Luego es verdad que, y aquí viene la parte más ficcionada del libro, me refiero en cuanto a cómo se desliga de esa
vertiente más autobiográfica de Eduardo Mendoza, que es que este personaje, Rufo Batalla, entra en contacto con un príncipe de un país del este, que por eso se llama El Rey Recibe. Claro. Bueno, en realidad es príncipe, pero es rey heredero, ¿no? Es como príncipe heredero, aspirante a rey, de un país del este que en ese cúmulo de países del este que se forman y se separan y tal, como que se ha quedado sin país. Es un país ficcional, de mentira, que se llama, creo que era Livornia. Lo tengo por aquí apuntado. Pero Tabarnia, creo que es. el personaje se llama Tu Culo. Tu Culo. Tu culo. Has caído. No me he dado cuenta. Livonia, se parece. O sea, Tabarnia. Y él lo conoce yendo a cubrir su boda, porque es como de estos príncipes que ya no tiene reinado, que su país ni siquiera existe, pero él está como en el exilio reclamando al país. El príncipe de Zamundia, que también Yo ocurre ahí en New York. ahora. Esto es como, por ejemplo, los Borbones que reclaman el trono heredero de Francia, ¿no? Que creo que por ahí hay gente diciendo, no, es que yo soy el legítimo heredero del trono de Francia. Pues muy bien, vale, enhorabuena. Pues esto es así. Felicidades. Trono de hierro. Este es un rey exiliado de su país, pero su país ni siquiera existe porque en ese reparto de fronteras, o sea, son repúblicas, en fin. Pero él, pues, sigue queriendo conservar un estatus, casándose con haciendo una boda de postín, en fin, todo eso. Y ahí se cruza un poco la parte en la que él puede ser un poquito protagonista, porque de repente tiene ahí una relación más estrecha con el rey y él le pide favores y de vez en cuando aparece y desaparece de su vida y ahí queda en nada, en realidad queda absolutamente en nada. Ya digo, esta es la primera parte de una trilogía de libros que pretende sacar Eduardo Mendoza, de la cual creo que ya salió la segunda parte, que sinceramente no me acuerdo de cómo se llama, pero falta por salir la tercera, si no me equivoco. Entonces no sé en qué desembocará toda esa historia, pero de todas maneras, como novela independiente, El Rey Recibe ya transmite todo lo que acabo de decir, ¿no? Y tenía aquí la conclusión, que era esa, que en definitiva, que a nadie se le quitan las ganas de formar parte de nada, de implicarse emocional, sentimentalmente con un movimiento, ideológicamente, pero que nos restemos importancia. Y sobre todo, que le restemos importancia a Nueva York. Esa era mi... Y me alegra que hayas hecho tú esa primera sección, porque actúan como bien como en contraste, ¿no? Como la persona que idealiza Nueva York hasta el punto de joder. Bueno, realmente casi... ella no la idealiza porque la quiere a pesar de su defecto. Vale, sí, pero que digamos que es joder. Ella no también sé. habla de lo que no le gusta Sí. de Nueva York. Pero hay que quererla porque está igual Street, fíjate. Si no la queremos, lo que pasa luego. Y nos vamos todos al Pero 15M. sí, entiendo lo que quieres decir. Que es como ese amor de encontrar vivido. la ciudad que tú ves como tu sitio ideal a no darle importancia. Es un Sí. sitio más. Sí, eso y que gran parte de lo que esta mujer seguro que siente por Nueva York, la autora del cómic, Julia Bert, has dicho, ¿no? Sí. Seguro que viene de eso, de toda su influencia en la ficción, en el imaginario colectivo, en cómo cualquiera de nosotros va a ir a Nueva York y va a reconocer sitios sin haber estado nunca, ¿no? Y eso, me gusta ese contraste, ¿no? Este de repente es como Nueva York, el sitio donde pueden pasar cosas, pero en realidad también puede no pasar nada, ¿no? Donde no puede... Y eso, quitémosle importancia a Nueva York y quitémonos importancia a nosotros mismos. Este es el alegato que traía. ¿Me compráis este recorrido por...? Me ha gustado muchísimo, pero yo espero que caiga hoy Iván en la polemiquita. Yo creo que sí. Yo creo espero que lo ha sí. hecho a propósito. A ver, reconozco que he dado vaivenes en torno a Nueva York siempre, pero es verdad que, joder... Pues, Era el mono loco, era King Kong Sí. arriba, pero mono loco de atracción. Y haciendo así, acercándote, sí. alejándote. De hecho, me interesaba más lanzar ese mensaje que la obra en sí, pero bueno, sí. La del Rey Recibe. Yo fue una obra que no me... de estas obras que te gustan mucho más cuando las piensas que cuando las estás leyendo. Porque cuando las estaba leyendo me enfrenté a esa, digamos, polémica interna, ¿no? De saber, joder, ¿qué estoy leyendo? ¿Por qué no pasa nada, no? ¿Por qué hay aquí un rey que parece que va a tener algo importante que hacer y finalmente no hace absolutamente nada? ¿Por qué parece que todo va hacia algún lado y luego todo se queda en nada? Como la Snyder Cut que va creciendo en nuestra cabeza. Sí. Y al final eso, joder, cuando ya la piensas, cuando ya pasa el tiempo, es cuando dices, hostia, es que esto me ha enfrentado también a una manera de leer o de ver la literatura que no... Que por otro lado también es común
este realismo más moderno y en este más... En el que, o sea, lo de que hacer libros en los que en realidad no pasa nada o que son muy... Y en los que sentirte reflejado. Muy contemplativos o que le restan protagonismo al protagonista, no es tampoco nada nuevo, ¿no? Pero me gustó mucho cómo lo hacía El Rey Recibe. Así que ahí lo dejo. Bueno, César. Bueno, voy a intentar yo ser más parco, que llegado ya tu llevamos casi 2 momento. horas de emisión. Verdad. Sí. No, Andrea y yo, la verdad, Lo es que siento. hemos venido Es con que la, venía muy emocionada. hemos venido con la lengua suelta hoy. No, pero estaban aguantando. Gracias por estar ahí. Muchas gracias. Y bueno, yo voy a recogerte el guante de lo que has dicho de Nueva York en el imaginario colectivo. Uh-huh. Y como lo dije en la promo, lo locuté, que es la ciudad en la que todos hemos estado sin haber puesto un pie allí. La visión que nosotros tenemos es desde la ficción o desde la telerrealidad, ¿no? O documentales o programas que se hacen allí. Pero cuando viene alguien es como, bueno, ¿cómo es Nueva York? Y te dicen siempre que es muy ruidosa, que es puro caos, y que eso también tiene algo que gusta. Pero bueno, realmente la imagen que todos tenemos es del audiovisual, ¿no? Y de la ficción. Tenemos la sensación de que conocemos Nueva York, pero nunca hemos estado. Y de hecho, si ahora queremos ir, y si hemos estado ahora comentándolo y estaba enseñándome el libro, y yo estaba pensando todo el rato, Dios, es que quiero ir. La gente en casa yo creo que igual. Es que, hostia, qué ganas de ir. Pues eso al final tiene un rédito económico, porque el 80% del turismo, 90% del turismo que tiene Nueva York es de las expectativas que tiene la gente de ir y de echarse la foto viendo el puente de Brooklyn desde Brooklyn. El otro 10% es de gente que va por ahí, hostia, ¿qué ciudad es esta? ¿Dónde estoy? Que llegan al ¿Qué aeropuerto coño? de La Guardia y pues, hacen escala, o yo qué sé. Pero... que ostras, que eso es un rédito económico y desde aquí pues a lo mejor deberíamos, igual que cuando vamos a París, que han comentado Midnight Paris, si vamos a París es por la imagen que tenemos en la cabeza. Y yo lo pienso mucho con Almería, y que lo comenté en el capítulo de hace 2 semanas del Cortijo del Fraile, como un lugar que aglutina un montón de historias, porque fue el Cortijo del Fraile, es un cortijo que está en Cabo de Gata, que fue donde se produjo un asesinato que luego fue Bodas de Sangre, que Bodas de Sangre ha sido un espectáculo teatral que se ha representado mundialmente y permanece en el colectivo, aunque la gente no sepa que eso ocurrió allí, pero es como un lugar que alberga eso, ¿no? Y luego también ese sitio lo hemos visto en el Bueno, el Feo y el Malo, en el cine. O sea, que es un lugar que existe, que está en nuestra cabeza, en nuestro imaginario colectivo, y se le puede sacar un rédito económico. Y desde aquí le digo a la Diputación de Almería, vamos coño a sacar ahí. ¿Os imagináis que he dado toda esta vuelta para hablar del Cortijo del Fraile? Yo ojalá. De Almería. Pues el bueno, el feo y el malo, no sé si... Clint Eastwood es de Nueva York, pues por cierto. Y ese es mi tema, voy a hablar de Nueva York. No. Por eso elegí un edificio de Nueva York, además, porque no quiero decir la polemiquita de hoy. La Alcazaba. Pero bueno, la Alcazaba que sale en Wonder Woman 2. No la hemos Wonder visto. Woman 1964 se ve la Alcazaba y también se ve la autovía por arriba pasando camiones, y se supone que están en 1984. Y se supone que están en Egipto, en fin. Es que me pongo a hablar del medio y del cine, que a ti- pero no voy a hablar de eso. Voy a empezar primero hablando de por qué se llama la Gran Manzana, de Big Apple. Anda, mira. Venga, Y bien porque, traído. coño, es como estamos hablando. Y en 1921, John J. Fitzgerald, que no es Fitzgerald todo junto, era un cronista de deporte, y en un artículo, hablando sobre una carrera de caballos que va el día siguiente, se refiere como a New York como la Gran Manzana. Se refiere en un artículo, y luego en artículos posteriores vuelve a hablar de Big Apple, que dice que se lo escuchó a 2 afroamericanos en otro estado, en Luisiana, por ahí, en una carrera de caballos, que Pero se yo referían tengo una duda. a Big Apple. O sea, ellos no usan manzana como nosotros para referirse. Ya, pero Ellos se- usan block, ¿no? Block, claro. O sea, que la gran manzana Es de Big Apple, no de Big no Apple. tiene nada que ver con No. nuestra idea de manzana, No, de no. cuadrícula, de... Vale. Es que siempre había pensado así. Que yo creo que de Big Apple se puede referir como a la gran manzana, pero en el sentido de que era como el gran derby, la gran carrera, ¿no? Porque como los caballos comen manzana, Hostia. pues se refiere como a The Big Apple. No sé, es una teoría porque tampoco lo que yo he leído no lo explican, pero el cronista No, sí, al deportivo, decirlo de los caballos me he imaginado yo, claro, los es caballos como con la gran manzana de la manzana. Pues ya empezó, Joder. salió del periódico, bueno, salió esa terminología del periódico, años 30,
empieza el jazz. En Harlem empiezan a salir canciones que se llaman The Big Apple, empiezan a haber canciones en las que se menciona The Big Apple y ya empieza como esa gente a identificarse con la Gran Manzana, con Nueva York. Hasta que 40, 50 y durante la década de los 50 pasa a estar de modé. O sea, ya decir The Big Apple es como, madre mía, vaya un carca para referirse así a Barcelona es muy cosmopolita, ¿no? Varna. Y ya llegamos a los 70, que hay una crisis económica que sale de Get Out, sí, que se centra en eso, en cómo el hip hop nace cuando hay una gran crisis en los 70 en Nueva York. Entonces buscan como eslogan o como símbolo de identidad para volver a la grandeza y el esplendor de New York de tiempos pasados. Pues durante los años 70 empiezan a hacer campañas turísticas referenciando a volver a ser The Big Apple, volver a ser la Gran Manzana. Tiene mucho éxito esa campaña turística y ya cuaja en la gente, los propios neoyorquinos y la gente que viene, y ya se queda New York como la Gran Manzana. Y llega Steve Jobs, no. Y le pega un bocado. Durante esos años 30 en los que se estaba produciendo la Gran Manzana estaba expandiéndose por el imaginario colectivo de los neoyorquinos, pues un neoyorquino llamado Rockefeller dice: voy a invertir aquí mi monopolio, porque Rockefeller se dice que es la persona más que ha sido la persona que más dinero ha caudalado a lo largo de su vida y que formó el primer monopolio, que de hecho Estados Unidos tuvo el litigio durante 3 años para acabar con el monopolio del petróleo, de la Standard Oil, que es su compañía de petróleo, y ganó el juicio el gobierno de Estados Unidos, y tuvo que hacer que se diversificara su empresa, porque él era el dueño y señor de toda la industria de producción, distribución, de todo. Entonces él también, pues como tenía tanto dinero, pues decidió invertir en un pelotazo inmobiliario en su ciudad, en Nueva York. Marbella. Y fue cuando decidió construir el Rockefeller Center. Oh my God. Ay, qué mal. Que es de lo que no he quiero hablar hoy. acertado. Rockefeller Center, que es ese sitio que, como que decía del Cortijo del Fraile, que aglutina un montón de cosas, pero que no somos ni conscientes de ello. Y que ha sido la cuna de muchas cosas que nosotros hemos visto y que forman parte de nuestro imaginario colectivo, y que no le hemos echado cuentas nunca. Y tú era lo que decías, que Nueva York no es para tanto antes, pero es que sí. Precisamente por lugares como estos. Y bueno, ¡Qué polemiquita, el Rockefeller Center se compone de 19 edificios de unas casi 9 hectáreas. Quería ser como la competencia en centro neurálgico económico de la ciudad de Nueva York, que era Wall Street. Entonces nace como un conglomerado de edificios que quiere, pues además de ser oficina, también tener un entramado de tiendas. Tiene tiendas las mejores tiendas a nivel adquisitivo. Ahora mismo está la Nintendo Shop también allí. Por supuesto. La única tienda en Nueva York de Nintendo. No esperaba menos. Probablemente del mundo, ¿no? Donde hay más Nintendo Shops. Pues poca hay, sí. No sé si en Japón a lo mejor habrá alguna más o... Está el Radio City Music Hall, que es el sitio donde se hacen muchas galas. Por ejemplo, la gala de los Tony, de los Grammy, se suelen hacer ahí. Y bueno, está la pista de patinaje, que ha salido en todas las películas románticas de invierno que transcurren en Nueva York. Está esa pista de patinaje. Que soñando, triunfé patinando. Está ese árbol de Navidad que también sale en todas las películas románticas de Nueva York. Pero está el edificio en el que me quiero centrar, que es el edificio el edificio GE Building, que es el 30 Rock, Rockefeller Plaza, que os sonará 30 Rock porque hay una serie que se llama 30 Rock, hecha por Tina Fey, que es de la escuela de lo que quiero también centrarme, que viene de aquí. El 30 Rock es la sede central de la NBC, de la NBC, la cadena generalista americana. ¿Qué serie tiene? Bueno, Friends es de la NBC, pero no. Friends transcurre en Nueva York, pero no se rodó en Nueva York, se rodó en California, en Los Ángeles, pero es de la NBC. ¿Breaking Bad era de la NBC? No, Breaking Bad de la AMC. Ah, joder, es verdad, la AMC. Y bueno, en ese edificio donde empieza la emisión de la NBC a nivel de Estados Unidos, ese edificio, os imaginaos un edificio, un rascacielos con su antena encima emitiendo.
Y ahí se hacen programas como a día de hoy se hacen el show de Jimmy Fallon y Saturday Night Live. Que Saturday Night Live bueno, vosotros sabéis que yo soy un aficionado del mundo del entretenimiento americano y un 11 de octubre de 1975 empieza el Saturday Night Live, que seguramente vosotros desde casa habéis escuchado muchas veces Saturday Night Live, Live from New York, Saturday Night, que es como empieza el programa, que es un programa semanal de sketches que se hace los sábados por la noche y viene un invitado famoso. Entonces se hace en directo, que es lo que tiene, que es una función de teatro totalmente en directo que la ven millones de personas. Y nace el 11 de octubre de 1975 y, como digo, no somos conscientes del impacto que ha tenido porque por ese escenario empezaron siendo actores que no eran nadie en su momento, como Eddie Murphy, Dan Aykroyd, Chevy Chase, Julia Louis-Dreyfus, que es la de Seinfeld, que luego hizo la serie de VIP. Adam Sandler, para lo bueno y para lo malo, empezó ahí y su carrera se vio catapultar. Seth Meyer, que es el... ¿Ha dicho Chevy Chase? Chevy Chase, sí. Que lo recordaréis por la serie de Community, que es el señor mayor. Que yo cuando revisito todo esto, porque ya de esto pues me gusta leer, ver artículos, ver mucho Late Night, que también se rodaba allí el Late Night. Los Late Night clásicos, de Conan O'Brien, que también fue guionista en Saturday Night Live, hasta ahora el Jimmy Fallon, el show de Letterman también empezó allí. Cuando revisito todo eso, que nosotros aquí no somos conscientes, porque tú imagínate en los 90 o en los 80, cuando llegaban esas películas, que todos conocemos, ¿no? Como por las películas que sale Dan Aykroyd, no, ese es Steve Martin, el que sale en las películas de Beethoven, por ejemplo, pero que también era un asiduo a Saturday Night Live. O las películas de Eddie Murphy, que Superdetective en Hollywood, que hay gente que a nosotros nos llegaban aquí ya como estrellas, claro, y los tenemos identificados como el Seth Meyer, que lo comenté antes, que es Austin Powers, empezó ahí también. Bill Murray era de los primeros que empezó en Saturday Night Live. Will Ferrell, que también es también de comedia. Tina Fey, que es la guionista de Chicas Malas, que también salen Chicas Malas, que esa película también es una película de culto. El chico este no lo sé, pero es que tiene perfil el de Brooklyn Nine-Nine. Sí, Andy Samberg. Tenía perfil de Saturday Night Live. Amy Poehler, que es la que hizo Parks and Recreation. Sí, y la otra rubita también, ¿no? La Kristen Wiig. Sí, pues son caras como que a nosotros nos llegan ya y son películas icónicas que están en nuestro colectivo, pero que vienen de un sitio muy concreto, en un momento muy concreto, que es Saturday Night Live. Y eso me interesa, la señal de cómo no solo New York, sino que hay un mismo edificio que aglutina, porque luego también empezaron como guionistas pues Conan O'Brien, que luego hizo el Late Night, y ya pues súper conocido, pero también fue guionista de Los Simpsons después de estar... ahora digo, ¿no fue guionista...? Muchos guionistas de Saturday Night Live se fueron a Los Simpsons. El personaje ese del monorraíl. Del monorraíl estaba inspirado en él también físicamente, ¿no? Claro, lo escribió él el guión. Entonces es como que... Porque toda obra que nosotros vemos, leemos, escuchamos tiene una génesis. Y no somos conscientes y me impacta mucho que haya un sitio que además tiene una dirección, el edificio 30 de Rockefeller Center, donde sale toda esa cultura. Hay gente que llama a Quien Viva el Saturday Night Live español. Dice Chris Farley, también es de Saturday Night Live, sí, que hizo una película en España que se llama, que se tradujo, esa traducción infame, La Salchicha Peleona, creo que era, ¿no? Sí. Chris Farley era un chaval que era muy gordito, que tenía... tenía mucha energía, si veis, ponéis Chris Farley y Saturday Night Live y tiene unos sketches que murió también por sobredosis, como John Belushi, que también murió. Con los Blues Brothers. Grandes películas como los Blues Brothers nació de un sketch de Saturday Night Live. Los Caraconos nació de un sketch de Saturday Night Live. Hostia. Y así con un montón de películas y un montón de... O son películas que se hicieron de personajes de Saturday Night Live, como el Wayne's World, no sé si sabes la película que sale el Seth Meyer, que son como unos rockeros que viajan... Bueno, la película que se hizo famosa con el meme de What is Love. Sí. Eso con Jim Carrey, ¿no? Sí, Jim Carrey, que también sabe Adam Sandler. Eso también es unos personajes de Saturday Night Live. Sí. Y es como que todo viene
de ese edificio. De hecho, hace poco descubrí que en la Watchmen de HBO hay un momento en el que está la actriz que hace de Laurie de Espectro de Seda. Sí. Están dos señoras, que es la que hace de mujer como de uno del Ku Klux Klan y ella frente a frente. Y hay un momento en que le da una botón para que se active una trampilla. Y se ve que eso, y la trampilla como que se queda a mitad de salir y se quedan como mirándose y le sigue dando y al final se cae. Y decían que era un sketch de Saturday Night Live. Y bueno, con Conan O'Brien, también como referente, Triumph the Dog, que también os recomiendo, por favor, poner Triumph the Dog en YouTube. Hostia. Y lo tenemos que poner en Twitter. Nunca ponemos nada en Twitter de Ya. lo que comentamos. Es verdad. Tenemos que empezar a Y el hacer como estreno, infografía o algo. el estreno de las guerras clon, de Clone Wars en Nueva York. Es de los mejores vídeos, es llorar de la risa. Me lo descubriste tú y madre mía, que... Es que es muy youtuber, ¿eh? Muy formato Sí, que ahora claro. encajaría mucho con YouTube. Y todo eso viene de ahí. Y me voy a concentrar en que todo eso viene de ahí. Y, ostras, es que las dinámicas de Saturday Night Live son dinámicas atroces, porque el programa se prepara en una semana. Entonces, se anuncia el invitado, Ujú. se graba el programa un sábado, el domingo descansan, y ya el lunes se tiene la primera reunión de guión en la sala, donde todo, con el invitado ya, siempre el invitado César, que ¿y va. tú qué controlas de esto? ¿El formato con el que empezaron, más o menos lo han mantenido hasta El ahora? mismo, exactamente el mismo. Qué barbaridad. Hay gente que dice que El Hormiguero es el Saturday Night Live español. Bueno, se intentó hacer un Saturday Night Live en España y fue ¿Cómo se Pero llamaba? Saturday Night Live se llamaba, creo. Como Cheers y otra En cuatro, brillante. Como Cheers y Matrimonio con Hijos. ¿Recordáis qué nombre Maravillosas había ahí adaptaciones. en esa versión española? Estaba la Eva H, Flo creo que estaría, no sé si estaba... Te voy a decir más. Second de la Rosa creo que estaba. Te voy a decir más, hay un sucesor o un intento de hacer en español Saturday Night Live que sí que funcionó más o menos bien, que era Splunge. No sé si te acuerdas, o sea, Sí, eran sketches, Sí, un era programa un de tipo sketches, de... que eso es un formato que funciona mucho en Estados Unidos. ¿Qué? De hecho, en Pero Netflix era- hay Está mucha- Patricia Conde, Flo, ¿no? No sé si era en directo, No, no pero era era en como directo. No, no, más... menos ambicioso, ¿no? Sí. Era un poco más el informal Es también. que aquí esto es lo que tiene cuando ves... Era más sketch. Cuando veo un puro y Saturday Night duro. Live en directo, que a mí me gusta, Ya. en Movistar los pone, es que esa sensación de salto al vacío y de que, bueno, de hecho, también podéis ver los bloopers, podéis ver a personajes saliéndose o sea, actores saliéndose de personajes y ve a un... Si sois mitómanos, pues si veis a Sylvester Stallone que se está riendo porque han hecho un chiste y es como, está en directo, tienes que decir tu línea. Pues bueno, la dinámica es, el sábado se emite el programa, el domingo se descansa y entonces el lunes vienen a trabajar y empiezan a hacer un bombardeo de ideas. sketches que se hacen pero en crudo. Algunos sí se pueden tener pensados. Lo hacen tanto los actores, los cast members y los guionistas que están ahí en plantilla, y también los propios invitados. Entonces, imaginaos si va... pues como he dicho, Sylvester Stallone, pues le van tirando propuestas, porque claro, imaginas que cuando va un personaje, cuando fue por ejemplo el Adam Radcliffe, ¿cómo se llama? ¿No? ¿El Adam? No. Daniel Radcliffe, Harry Potter, pues si veis también todos los Daniel Era jugoso Radcliffe eso, son ¿eh? todos, siempre que habrá ido 2 o 3 veces, pues un sketch tiene que caer del Harry Potter, pues alcohólico o algo así. Entonces tienen que aceptar primero, porque también es su imagen de los actores, y ya durante ese lunes, martes y miércoles están escribiendo guiones, cantándose en voz alta, y entonces ya si se acepta, miércoles, jueves y viernes ya se empieza al vestuario, producción, a construir los sets, los decorados, Ensayo. a hacer los disfraces, porque si lo veis, pues, hay disfraces que lo tienen que construir desde cero, pero Claro. que todo sale de la imaginación. Entonces, el viernes se hace un ensayo general y el sábado en directo. O sea, en ese formato, o sea, en ese espacio de 6 días, pues hacen un programa que es visto por millones de personas. Y de esa experiencia nace la serie de 30 Rock de Tina Fey, que es una delicia de serie. Y ¿Dónde se puede ver? pues creo que está en Amazon Prime. Hola, Amazon. Hola Amazon. todo esto en realidad es para decir Amazon Prime, suscribiros a través de vuestra... Han mordido el anzuelo. Y decían que se tiraban, pues eso, que había noches que no pisaban su casa, que se tiraban hasta las 5 de la mañana escribiendo para tener el sketch preparado al día siguiente y luego ensayarlo. Y quería terminar porque también una cosa muy importante que nació de ahí fue el show de los teleñecos,
que Jim Henson. sí, Oh. Jim Henson. Que aquí en España, la verdad que nunca había sido fan de los teleñecos, porque aquí a nuestra generación, Barrio Sésamo, que es el germen de lo que luego sería los teleñecos, de Muppets, pues aquí nos llegó, fue cuando Spinette fue del 83 al 89, Sí. y nosotros nos llegó también, no nos llegaba a todos los personajes. Nos Yo llegaban- era como cosa de mi padre. Y era Don Pimpón, Spinette, Claro, Don eran Pimpón, cosas... Spinette, que yo solo veía de cintas que había en mi casa, Claro. bueno, en casa de mi abuelo, de cintas del 88 a lo mejor, yo lo Claro. veía de pequeño, y todo eso lo que nos ha llegado de Spinette, que por cierto, Spinette es, tiene un hermano en Israel, porque la televisión pública de Israel se hizo Barrio Sésamo, y cuando desde Televisión Española llamaron a la factoría Henson, que es la que hacía las marionetas, dijeron, queremos un personaje, vamos a hacer Barrio Sésamo aquí, queremos un personaje. Entonces dijeron, bueno, pues en Israel hay uno que no estamos muy convencidos de sacarlo, pues lo mandamos, y era Spinette, y si buscáis, se llama... Spinette tiene un hermano en Israel. Creo que es el titular de esta noche. Se Es llama- como, me ha recordado un poco a lo de Kidding, que también había ahí un rollo Sí, es cuando verdad, estaban es buscando verdad. un actor. Gran serie también, Kidding. No, los diferentes actores que había en cada país. Estaba Sí. gracioso eso. Bueno, os Le lanzo gustó a aquí, ellos. aquí Piven Kipot, el hermano Israel también es otro sitio donde circuncidado de... los pinballs de los transformaron en Spinette. bombas. Y bueno, Don Pimpón está basado en el actor que había debajo del disfraz. Que, bueno, luego ahora cuando leamos el chat voy Juan leyendo. Pimpón. Se llamaba Vicente no sé qué. Bueno, el caso que a nosotros nos llegó tangencialmente lo que eran los Muppets, pues sí, pues Totalmente, La Rana sí. Gustavo, que se fue Sí. como Sí. se tradujo Kermit, Porque tenía también películas por ahí. Epi Blast, pero claro, eran todo formato infantil. Sí. Y de hecho, ya cuando me interesa un poco por los teleñecos, pues Jim Henson no quería, o sea, le gustaba porque le daba dinero, ¿no? Del formato infantil, de educar a los niños, pero a él lo que le gustaba era pues hacer humor de adultos con marionetas. Wow. Entonces, en el comienzo Qué atrevido. en 1975, en esa primera temporada de cuando nace Saturday Night Live, tiene le conceden a Jim Henson y a su equipo, que entre ellos está Fran Oz, que es la persona que hay detrás de Yoda, un espacio que se llama Land of Gorge, que es un teleñeco que crean, una marioneta, y que pues toca el tema de las drogas, así tema sórdido, con el invitado que va esa semana, el invitado famoso que va esa semana A very Saturday Night special Live. episode. Esa primera temporada, o sea, dura una temporada y la gente lo detestaba, no le gustaba nada. Pero ¿Los el adultos o los niños o ambos? No, los adultos. No gustó nada ver esa tesitura, pero fue el germen para que luego, años después, naciese el show de los Muppets. Que yo, pues como os digo, me gusta mucho el tema del entretenimiento americano y he leído, y en multitud de entrevistas hay muchísimos cómicos actuales que dicen que su mayor referente son los teleñecos. Y yo, claro, yo en mi cabeza es como los teleñecos, ¿Por qué, Epi Blas, La Rana Gustavo en Barrio Sésamo, pero en Disney Plus han puesto ahora recientemente el show de los Muppets y me lo he visto. Por decir, hostia, a ver, ¿por qué toda la gente dice que es su referente? Claro, Y- ya que el programa de Nueva York, pues me voy a ver eso de los Muppets. no, pero porque- me lo vi antes. Y de verdad, verlo porque es un humor que no envejeció nada, es un humor súper afilado, unos sketches súper inteligentes. Y claro, me ha reventado la cabeza en ese sentido porque yo no era consciente de que los teleñecos realmente eran pura vanguardia en su momento. Me está abriendo un mundo, Vanguardia César. del humor que es actual ahora. Mezclan pues sí tienen su slapstick, ¿no? Su chistes de caída, de que le caen cosas encima, pero es como igual que los Looney Tunes, o sea, lo hacen conscientemente, sabiendo que están haciendo ese tipo de humor, pero riéndose de ese tipo de humor. Claro, aquí la cosa era más siempre programa educativo, ¿no? El Claro. Barrio Sésamo. cerca lejos de. Claro, pero el de Yo es lo que Blas. recuerdo de... Claro, es lo que Entonces, más lo teníamos asociado. Pero la premisa de Muppet Show, del show de los teleñecos, es que están los teleñecos preparando un programa al estilo Saturday Night Live y entonces es lo que transcurre entre los sketches que hacen y lo que ocurre tras las bambalinas. Entonces van invitados famosos, pues van Vincent Price, va Elton John, Steve Martin, Mark Hamill va a un capítulo. O sea, va como la gente más famosa y muchos famosos míticos americanos que no conocemos ni de asomo, pero que en ese momento... Y el de Vincent Price, que
que era un icono del cine de terror en Estados Unidos de los años 30-40, ese episodio es la leche. Es buenísimo, ya digo, con chistes que no han envejecido ni nada. Qué guay. Y lo recomiendo. Además, yo empecé a verlo una noche que digo, me voy a acostar, pero no tengo el sueño suficiente. Voy a verme el show de los Muppets. Y hostia, que es lo mejor que he hecho en mucho tiempo. Yo lo recomiendo que lo vayáis viendo porque es bastante inspirador. Pero en ese sentido, que es del 76 la serie y es humor que es completamente actual, hecho con marionetas. Qué guay. ¿Y de dónde viene todo? De ese edificio, de ese lugar que es el Rockefeller Plaza. Yo voy a decir que... Esa es mi intervención. Que voy a hacer yo la polemiquita porque no la he hecho y porque... Pero está al borde de... de que yo hubiera votado por ti. No. O sea, Yo, César, yo voto por Bueno, ella. los del chat, ¿qué pensáis de quién debe de hacer la polemiquita? Recordamos que la polemiquita es ese momento, la final del programa, en el que tras haber hecho nuestra exposición de nuestra obra... El que menos se relacione con ese tema principal, la gran manzana, pues es el que tiene que desarrollar esa polemiquita. Bueno, están diciendo Iván, ya está. Bueno, es vamos. unánime. Espero que por lo menos... Bueno, ¿es Pero unánime? sí, vamos Sí, a ¿no? decir la verdad. Si en verdad Iván tenía muchas ganas de traer su polemiquita. Ojalá, o sea, si a mí me encantan las polémicas, yo ojalá me tocara a mí No, y siempre. que la que trae la tenía ya preparada Bueno, la tenía preparada desde que... desde que naciste. prácticamente. Desde que se estrenó esta película, que es de la que voy a hablar. Bueno, primero voy a... O sea, saca los pocitos, ¿no? Ah, es hostia, verdad, verdad. se nos han olvidado. A ver de qué hemos hablado, Bueno, o sea, de qué intuíamos que iba a ver. mencionar. El puente de Brooklyn, bueno, lo he mencionado. Sí. Había un momento que lo he mencionado. Y el Empire State, bueno, sí, del barrio. Yo qué sé, Estaba a o punto sea, de ponerlo, pero he dicho, demasiado evidente. empezamos la polemiquita. Hoy quiero hablar además de una polemiquita que tiene mucho que... O sea, me alegra que no haya salido yo en estos programas porque la que traigo está muy relacionada con Nueva York. Entonces, pues mira, viene... Ha salido todo a pedir de mi house. Y me pilla con este maravilloso vaso en la mano, Venga, que no sé si se ve bien, pero... cuidado con el brillo. es de la película de la que vamos a hablar hoy, que es Spider-Man 3. Película detestada, odiada, como muy memeable. Que una película sea carne de meme, ¿en qué universo eso es malo? O sea, ¿en qué universo Hombre, ese Spider-Man, ese Tobey Maguire haciendo así por la calle y... y el flequillito. O sea, ¿en qué universo eso está mal? O sea, de verdad, es que... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis de las películas de superhéroes? ¿Queréis a Zack Snyder siempre haciendo su oda a la mitología y a... A la religión. Sí, y al misticismo del superhéroe? No, hombre, joder, es que... De verdad, o sea... Un cómic de superhéroes cualquiera, de los que tú te comprabas, yendo al kiosco y decías, ah, hostia, la última grapa de Spider-Man, la última grapa de, qué sé yo, de Hulk. Nunca compré cómics en la infancia, pero bueno, por lo que he leído a posteriori, joder, está más cerca de Spider-Man 3 que de... Mi padre leía que de Spider-Man. Le Snyder's gustaba Cut. muchísimo. O sea, ¿qué me estás contando? Mi padre era Spider-Man. Y además Yo yo he de decir Sí. a lo que estás comentando que yo fui de esa gente. ¿Recordáis en qué año salió Spider-Man 3? totalmente a voleo, te voy a decir Pues que eso no me 2004. vale. Yo Eso diría no me vale. 2007 fuimos a verla al 2004, cine. sí. Sí, 2004 no puede ser. No, estábamos en el instituto y fuimos a verla al cine. Sí, fuimos a verla juntos cuando estábamos en el instituto. El caso es que yo... Y eso en parte creo que contribuye a mi buenos recuerdos. fui de muy Spider-Man. Yo no fan. la he vuelto a ver, ¿eh? Yo fui Joder. muy fan de la primera y la segunda. Y yo recuerdo que cuando vi la tercera, porque como vosotros, las dos primeras las vi en el cine, pero la tercera no la vi en el cine, la vi ya en mi casa. Y para mí fue como... No sé, no me gustó nada. Es verdad que con el tiempo ya le he sacado otras cosas y ahora me gusta mucho. Pero en aquel momento en el que vivía quizás de otro modo esas películas de Spider-Man fue como, pero esto qué No coño, está hecha la miel. Si es que no pasa nada, ¿no? Pero no ¿No está qué ha dicho? No está no está hecha la miel. para... ¿Cómo es ese refrán, no? No sé qué refrán es. Para- Sé lo que quieras decir, pero... Sí, no Para está, la no abeja. está hecha la miel para el hocico del cerdo, ¿no? Es el refrán, ¿no? ¿Cómo? pero esto, Por favor, ¿esto los del qué es? chat.
Joder, sí. A ver No si sé me estoy cómo inventando es. ya un refrán. A ver, no. O sea, de verdad. Es que no hay por dónde. O sea, todas las críticas que me podáis hacer de Spider-Man 3 os las puedo rebatir, pero. Pero vamos, Venga, lo del chat, lo del chat. sí, o sea, echadme, dadme puñetazos, que es que. Dios, vamos a sacar este corte, por favor. Es que de verdad, es que esto. Me flipa, porque llevo ya además contestando. Spider-Man 2 es la mejor, Doctor Octopus, Alfred Molina. Anda por Llego, ahí, sí. hombre. No, Yo- a mí el villano de la tercera me gusta mucho. Bueno, ¿Qué hay villano? dos, hay ¿Qué villano? dos. Bueno, no, hay más. Hay 3 villanos en la 3. Sí, ¿qué más quieres? Joder, está. Dice Winces A mí me gustaba Salawarma, Tom Holland das una plus, andantesco, ojalá darle una paliza y van rodeándolo de palos de hierro y pegándole hostias. Pero eso es por el final. Ahí hay buena referencia a cómo matan a Venom. Dice Winces, falta zoom. me he permitido el lujo de hacer ahí una performance Pedazo de zoom. de realización. A mí el hombre de arena 2007, me gustaba dice Wince, muchísimo gracias. como, 2007, ¿qué he dicho como yo? villano. Te había dicho 2005, pero he dicho 2007. 2004. Yo creo que he dicho. Sí, Yo he dicho no, tú has 2004. dicho 2004. Ah, vale, perdón, ¿Y era perdón. 2007? Sí. Sí. Vale. Ojalá. Me encaja más. El problema de Spider-Man 3 es que todos los villanos que salen son tremendo mojón. Pero bueno, Dice pero No, es que. a mí el hombre de arena me gustaba Dice muchísimo. Mr. Está- Barre. lo notaba como a Para la la boca altura del de burro. esos villanos míticos de Spider-Man. Pero es que- no, o tienen sea, como su lado así tan como... Que no hay que buscarse. Pero que no hay que- bueno, no podré yo decir lo que pienso. Tú di lo que quieras. Pero que no hay que irse a buscar ni a analizar Spider-Man 3 como una película de superhéroes más. Hay que irse al exceso. O sea, es una película excesiva por todos lados. Y esa es su gran virtud. Esa no tiene. esa escena de Mary Jane cantando Sí, claro. y bailando con Es que- Gwen Stacy. Es que tiene una escena musical. Es- o sea, es ¿qué película de rarísima. superhéroes tiene una escena musical con Peter Parker bailando, cantando? No dando canta. Bueno, no canta, Baila. pero toca el piano. Baila y pone cara de fucker. Toca el piano, se desliza por una barra. O sea, es que es una película súper excesiva. No tiene un malo muy desarrollado, tiene 3 malos. No necesita desarrollar ninguno porque tiene 3. Y cuando no está uno pegándole al otro, está el otro pegándole al uno. Entonces da igual. O sea, es que, de verdad. Abrazad a Spider-Man 3 por lo que hay, No, por si lo yo que. ya la abrazo. Pero entiéndeme de esa persona que viene de ver la 1 y la 2, que yo entiendo que a vista de ahora quizás no No, son... yo la vi en su momento en el cine y esa película es que de verdad es la puta mejor película de superhéroes que hay. Yo lo siento mucho aquí. O sea, ¿a ti te gusta más la tercera que la 1 y la 2? Hombre, por supuesto. ¿Y qué A te mí- gusta más, Spider-Man 3 o Los Vengadores? Uf, ahí ya. Ay. Es que los Vengadores también es muy excesiva. Es que a mí el exceso en los superhéroes es lo que me puede. Es lo que me. Y los Vengadores tiene. Nosotros tenemos un Hulk. O sea, y tiene a Hulk aporreando a Loki como si fuera un sonajero. guiñapo. Entonces, claro, es que eso es de verdad. O sea, ¿por qué el cine de superhéroes tiene que ser El Soldado de Invierno, Civil War, el Snyder's Cut? Que está bien que todo eso exista, ¿no? Que ese dramatismo de Man of Steel con Kevin Conner mirando a su hijo y diciéndole: no me salves, he salvado un perro, ¿no? Bueno, ya está, para quien lo quiera. Pero Tú está claro que no. no, o sea, Pero es que también te vas de un extremo al otro, ¿no? bueno, pues Quizás. eso es. Y entre los dos extremos, yo Está claro tu posición. efectivamente. A Ahí ver, está, Spider-Man está 3. bien defendido. Sí, sí, sí. Es verdad que puede hablar tu Y joder, recuerdo. unos efectos especiales. No, mi recuerdo nada. Esa película la he vuelto No, a la ver hemos visto hace varias poco veces. y Sí, la sí, hemos sí, visto sí. ya muchas veces. Ah, Y la he vale, seguido vale. disfrutando Sí, como sí, un sí, sí. cerdo en un barrizal. Sí. O sea, y además eso que unos efectos especiales bastante consistentes Sí, todavía hoy día. están- Todo lo que tiene que ver con el hombre de están muy arena, bien. todo lo que tiene que ver con ese Spider-Man balanceándose. Tiene una escena ahí en... El momento. Es que a lo mejor me estoy confundiendo de Spider-Man. El momento. Banderas de, Ese sí. Sí. de gruista. Pasa por ahí. Es la 3 también. Hostia. Es que es la más excesiva, sí, es que es la mejor. No tiene... Sí, es como le pasa. Bueno, es de Sam Raimi, le pasa como la película de Army of the Dead, ¿no? Que es la tercera parte de. Sí, película Film. excesiva, película, pero eso que no deja de ser... Además, joder, mira que no me gusta defender esta Evil película. Dead, nos dice por ahí. Evil Ah, Dead, eso, es verdad, eso, hostia, Evil sí, Dead. sí. Esa no se- mira que no me gusta defender esta película por su profundidad psicológica ni por nada de eso, que ya te digo, es que le sobra, es que no... Pero joder, o sea, es la única película, yo te diría que de cualquier universo cinematográfico de superhéroes, que de verdad te pone al protagonista y a Spider-Man como un puto gilipollas. Totalmente. De verdad, la o sea, pobre Mary Jane. Es que llega Mary Jane
a una cena con él y él no se pone nada más que hablar de qué puto amo soy Spider-Man. Le da un beso Pero, a no es otra. pero es porque tiene el veneno dentro. No, pero él... El Venom. Pero Venom. el veneno está ahí y es como... Pero también es como la representación de que él ya empieza a fliparse, porque hay varias escenas en las que él ya se está flipando, como en la que le da el beso a Gwen Stacy delante de todo el mundo, que recrea como la escena esa en la que Mary Jane le baja la esta y le besa, pero con otra persona delante de su puta novia, sabiéndolo además, ¿eh? Y ya es como, hostia, es que voy ya con la chorra tan fuera que soy el puto Spider-Man, que es que aquí... Que joder, que es que tienes que dar prácticamente las gracias por estar conmigo. Eso, ¿en qué película de superhéroes se ha visto? Si es que tiene no... precio, la verdad que no tiene precio. En fin. Peliculón. Más o menos, si queréis decir algo más, pues sería hasta Pues aquí sí, ya nuestro vamos programa. a empezar a despedir el programa. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Muchas gracias, sabemos que se ha hecho un poco 2 horas largo, 40 pero de sesión, de espero emisión. que la hayáis Y hemos estado disfrutado. siempre 14 espectadores, 15 espectadores, sois los mejores. Lo siento por quien no le guste Spider-Man 3 como despedida. Os recordamos que en @ que vamos tarde en Twitter nos podéis seguir y ahí iréis viendo. Vamos a ponernos ya, vamos a intentar poner los enlaces y todo lo documental y cosas que estamos comentando. Sí, vamos a intentarlo. Que se- Y también que lo sepáis que los programas antiguos los iremos resubiendo a nuestro canal de YouTube. También en el canal de YouTube que vamos tarde podéis suscribiros. Pero- También ya me han dado el toque de que hay que subirlo a iVoox. A iVoox. Vale, sí, sí. Porque hay claro. gente que También lo subiremos a iVoox. que no quiere gastarse los datos de Twitch o de YouTube. vale. y Me parece prefiere- bien. mientras Con más un poco de condiciones- retraso lo subiremos siempre, porque aquí esta es la forma buena de verlo. Así que... Y Pero bueno, pero lo subiremos, como lo hemos dicho subiremos. antes, podéis suscribiros también al canal y esta semana nos lo han permitido. Si sois Amazon Prime, os podéis suscribir de manera gratuita, a vosotros no os cuesta dinero, pero el señor Jeff Bezos viene con un maletín, cada vez que os suscribís viene con un maletín con 3 euros dentro. O 2,5 euros. Viene en una caja de Amazon, de hecho. O sea, No, Con un la dron. hora y pero viene 3 Jeff euros. Bezos y nos da él el dinero en mano cada vez que os suscribís, entonces Nos da un es bezo. divertido porque cada vez Se que os saca la suscribís- cartera. Y como digo, no a vosotros no os cuesta dinero porque es una suscripción que tenéis por ser Amazon Prime. Y si eso es, y si queréis suscribiros y no tenéis Amazon Prime, también podéis hacerlo. Y no sé exactamente cuánto vale la suscripción, porque somos unos ignorantes totales, pero Hay si queréis diferentes- contribuir con una pequeña aportación mensual, pues podéis hacerlo. Todo irá destinado Son 3-4 euros, a creo. que o el sea que- canal crezca. Compraremos mejores. Pues, habéis visto que esto va ralentizado, pues intentaremos mejorarlo de la manera posible que sea lo más fluido. Para gasolina, en fin, para todo. Y ya está. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas Muchas gracias por gracias. vuestras suscripciones. Gracias. Y hasta Hasta el viernes que la viene. semana que viene. Hasta la semana que viene. Estoy preparando aquí la despedida. La despedida. Adiós. Chao, gracias por estar ahí. Por cierto, que esto ahora mismo lo que estoy viendo es la Times Square en directo, ¿eh? Y eso, gracias por estar ahí. Os queremos, chicos.